Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía. Son las 6:30 de la tarde en la península ibérica, las 5:30 en Canarias y estamos, por fin, de vuelta con Miguel Gutiérrez Pérez. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Rafael? Muy bien, un placer volver aquí, vamos. Es un placer, el placer es mío. Después de un tiempo de asueto, has vuelto, Miguel Gutiérrez Pérez. Sabes que yo te siempre digo los dos apellidos. Lo recordamos porque hace mucho que no lo decimos, ¿no? Efectivamente. Miguel, tenemos una novedad con respecto de Podemos que tiene que ver con la dimisión de Ramón Espinar, ¿no es así? Sí, Ramón Espinar es, bueno, o era, por así decirlo, el líder autonómico de Podemos en Madrid. Ella también tenía portavocía en el Senado e incluso tenía un escaño en la Asamblea de Madrid, pero parece que Podemos está actualmente pasando por una crisis de confianza de sus propios miembros. Ya pasó con Íñigo Errejón, que abandonará las listas de Podemos y se unirá a Manuela Carmena. Bueno, Carmena, que por ejemplo tampoco ha querido que la relacionen con Podemos. Y ahora pues otro más, Ramón Espinar, que se ha ido con el siguiente tuit. Vamos a verlo. Venga. Acabo de presentar mi dimisión en los órganos de Podemos. Muchas gracias por todo. En la situación actual no se dan las condiciones para llevar el proyecto de Podemos en Madrid hacia donde creo que debe dirigirse. En esas circunstancias, dejar paso es la decisión más responsable y que creo, en conciencia, debo tomar. Yo aquí me hago un poco de lío con Ramón Espinar porque Ramón Espinar, teóricamente, a priori, era rival de Íñigo Errejón. Estaban enfrentados, en tanto que Ramón Espinar era muy fiel a Pablo Iglesias y a la cúpula que en estos momentos manda en Podemos, es decir, Irene Montero y Pablo Iglesias. Ramón Espinar a priori no debería tener motivos para dimitir y, sin embargo, ha puesto pies en polvorones, ¿no? Algo está en polvorosa. Algo está pasando dentro de Podemos, Rafa. Algo que, bueno, puede incluso que tenga que ver cómo está cambiando el panorama político en España en lo general, ¿no? Porque, fíjate, Manuela Carmena hace unas semanas, o no sé si un mes, ya dijo que iba a ir por su cuenta. Luego Íñigo Errejón, ahora y vamos a ver cómo actúa Podemos, cómo, digamos, hace esa performance en las próximas elecciones, porque la verdad es que incluso las encuestas no le daban muy buen paradero en cuanto a la subida de Vox, incluso que Vox iba a colocar en segunda posición en Madrid, dándole su paso a Podemos y a ver cómo acaba esto en las generales y en otras elecciones que ahora en mayo vienen muchas, Rafa, además, el día 26. Como mínimo de 3, que son las elecciones locales, las autonómicas y las europeas. Autonómicas en 13 de las 17 comunidades autónomas, excepto las históricas. Una de las históricas es la tuya, Andalucía. Que ya hemos votado. País Vasco, Cataluña y Galicia. El resto, que al parecer somos más normalitos, somos de segunda división, según parece, porque no somos históricos, votamos el 26 de mayo. Votaremos también a nuestros ayuntamientos y votaremos también a las elecciones europeas. Es por eso que este trajín, el actual trajín que se llevan los políticos, porque están preparándose para unas elecciones inminentes, además que van a suponer seguramente un punto de inflexión, porque se va a dirimir el poder estructural de nuestro país en gran medida. No son unas elecciones generales, pero casi, porque de los 8.000 se van a elegir los 8.400 alcaldes de los 8.400 municipios que hay en España, casi todo el poder autonómico y nada más y nada menos que los 30 y pico eurodiputados españoles que mandamos a Bruselas también se van a dirimir ese 26 de mayo. Y esto por no... En fin, dando por hecho que las elecciones generales no van a celebrarse en esa fecha, porque podría ocurrir que Pedro Sánchez, si viera el panorama apto... Favorable, porque si no, no tiene pinta, Rafa, la verdad. Y que, bueno, lo que te decía, que esto va a ser una prueba de confianza de Podemos, a ver si es que no es solo están perdiendo el apoyo de sus propios candidatos, o el apoyo, o por lo menos la confianza de sus propios candidatos, sino también de sus votantes. Así que apuntémonos esa fecha, el 26 de mayo, porque pinta muy bien para unos, como por ejemplo Vox, y no tan bien para otros, como es el caso de Podemos. Y ahora, Rafa, ¿de qué te apetece aquí? ¿Qué le contamos aquí a nuestros espectadores? ¿De qué otro tema? Porque hoy tenemos una tarde repleta de actualidad. Sí, a mí me gustaría, porque tú y yo no hemos coincidido desde que se han producido las elecciones en Andalucía, además Andalucía es tu tierra y no lo hemos comentado, sí que nos intercambiamos algún WhatsApp con motivo de el éxito electoral de centro-derecha en Andalucía,
pero no habíamos tenido oportunidad de hablarlo. ¿Qué te parece? ¿Cómo están los ánimos por La ahí? gente, lo que yo veo con Vox, por ejemplo, es que esta gente está muy ilusionada, porque hemos perdido la ilusión, los andaluces, bueno, y en general en España, ¿no? Con el Partido Popular, porque estaba tomando una deriva que no era la suya, no era la del Partido Popular tradicional. En cambio, Vox pues, ha rescatado un poco todo ese ideario, porque claro, el Partido Popular estuvo gobernando 7 años en España, años en los que ideológicamente no se trabajó y simplemente se centró en la economía, y eso se lo han hecho pagar. No es de casualidad tener 185 diputados y luego bajar a 137 o 134 que tienen ahora, ¿no? Y la gente pues es que eso, que está muy ilusionada con Vox por haber recuperado esa ideología que el PP se había negado a pelear con la derecha. Con la izquierda, quiero decir. Recuerdo que hablábamos antes de esas elecciones que, en fin, que sobre lo útil o lo inútil de votar a Vox. En fin, que iba a sacar un escaño seguramente por Sevilla, si es que lo sacaba. Bueno, pues no. 12. Sacaron 12 diputados autonómicos, como mínimo uno por provincia. Ya Sí. hubo provincias que En Jaén, por ejemplo, que parecía que no iba a salir, pues también salió. Salió un diputado por Jaén. ¿Lo conoces, por cierto? ¿Sabes quién es? No, el de Jaén no sé quién es. 2 por La verdad. Sevilla, 2 por Málaga, creo que 2 por Granada y 2 por Cádiz. Y el resto de provincias, un diputado. 400.000 votos. Nada más y nada menos. Y esto es solo el principio, porque a priori Andalucía era una comunidad autónoma no demasiado susceptible de acoger bien el mensaje de Vox. Vamos a ver en otras comunidades, como por ejemplo ambas Castillas, cómo reciben ese mensaje de Vox y cuál es, o por ejemplo Madrid, donde se habla también que Vox va a tener una representación muy importante. O en Cataluña incluso, porque el PP, que está herido de muerte en Cataluña, que se lo ha comido Ciudadanos prácticamente, que tiene ahora me parece que solo 4 diputados, a ver si ahí Vox pesca también, que yo creo que tal y como está el problema catalán independentista, pues ahí Vox tiene mucho que hacer, dada la defensa tan a ultranza que ha hecho de la nación española. Tiene un campo abonado, desde luego. Bueno, pues hablando de nacionalismos de corte político, pero también de corte cultural o lingüístico, creo que tenemos al teléfono a la presidenta de Hablamos Español, a Gloria Lago. No sé si la tenemos, efectivamente, me dicen que sí. Gloria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería, en primer lugar, felicitarte el año, que aún no habíamos tenido oportunidad, aunque sea un poquito tarde. Igualmente. Y en fin, felicitarte por el trabajo que seguís haciendo en Hablamos Español. Sé que además ha pasado desapercibida una circunstancia en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, y es que, en fin, el relator de la ONU, Fernand de Barans, creo que se llama así, no sé si lo he pronunciado bien. Sí, está bien, sí. No te escucho bien, Gloria. ¿No me oyes bien ahora? Ahora mejor. Bueno, pues se supone, Miguel, que es un delegado de la Organización de las Naciones Unidas que procura velar porque se cumpla cierta pluralidad lingüística en los diferentes territorios del mundo. Y resulta que ese señor va a venir a España y se va a reunir con casi todos, menos con los principales afectados de las imposiciones lingüísticas en España. Precisamente. Entonces, es algo así, ¿no, Gloria? Sí, ya he estado aquí desde el día 12 hasta el 24 de este mes. Y bueno, antes de venir, al parecer se puso en contacto con una serie de organizaciones. Estos relatores especiales tienen 2 agendas. Una agenda que elabora el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esa agenda se elabora pues con altos funcionarios, defensores del pueblo, consejeros de educación de comunidades autónomas en donde hay problemática de algún tipo con las minorías. Y después hay otra agenda, que es una agenda privada, que se elabora directamente desde la ONU, y esa agenda va encaminada a que esta persona se entreviste con entidades de la sociedad civil. Y se hace así, en teoría, pues para que no haya injerencias por parte de los Estados en la elaboración de los informes y para que estas personas puedan acceder de forma imparcial a la información. Nosotros nos enteramos de que venía 3 días antes de su llegada a España porque apareció un comunicado convocando una rueda de prensa precisamente para hoy, que era el final de la visita, en donde este señor pues exponía sus conclusiones. Y a partir de ese momento empezamos a movernos, a intentar que nos recibiera,
pero no hubo manera. O sea, incluso hicimos una campaña ante la señora Bachelet, que es su superiora, entre comillas, y bueno, a pesar de toda la gente que le envió cartas pidiendo que nos recibieran media horita, yo sabía que iban a estar el miércoles en Galicia, que es donde vivo yo, y yo me acercaría donde estuviera, pero no hubo manera. Entonces lo que hicimos fue elaborar un informe. Al final nos dijeron que podíamos hacerle llegar nuestras impresiones a través de un informe. Estuvimos trabajando toda la semana y ayer se lo hicimos llegar. Pero bueno, esta mañana en la rueda de prensa, las personas que han estado allí, lo que me dijeron es que me preguntaron por qué, cómo era posible que una persona venga a España a preguntar, a recabar información sobre la vulneración de derechos lingüísticos, entre otros, y no se reúna con una asociación como la nuestra, que tenemos información de toda España, que estamos en el País Vasco, en Comunidad Valenciana, en Baleares, bueno, en todas las comunidades donde hay problemas, ¿no? Y bueno, al parecer este señor lo que les dijo fue que eso excedía su competencia y que no entraba. No sabemos que eso no es verdad, porque sí se ha reunido con una asociación de Cataluña constitucionalista, pues aquellos, pues no sabemos por qué han escogido, y o sea que bueno, fue una disculpa, ¿no? Es una pena, pero da la impresión de que estos organismos internacionales al final están en cierto modo también teledirigidos, ¿no? Nosotros sabemos que el independentismo catalán tiene un lobby muy potente fuera de España, que trabaja desde hace mucho tiempo y está invirtiendo muchísimo dinero para conseguir cambiar la opinión pública fuera de España. Y bueno, pues a lo mejor también han extendido su larga mano hacia la ONU, ¿no? No lo sabemos, pero es muy raro además que justo esta visita se produzca ahora, porque además hay que pensar que este señor es un relator especial para las minorías. Y ya esa sola mención a nosotros nos parece inadecuada, porque en España, a ver, España no es un país como otros en donde pueda haber este tipo de injusticias, minorías étnicas discriminadas. Parece que se buscó intencionadamente esa visita para coincidir con el momento actual, ¿no? Por eso a nosotros nos parecía tan importante estar ahí, protestar, para que por lo menos pues se corten un poco, ¿no?, entre comillas. Relator especial para las minorías. Sin embargo, Gloria, la visita de este señor a nuestro país no ha trascendido mediáticamente. No nos hemos enterado casi nadie. Al principio parecía que sí iba a tener trascendencia, pero a lo mejor, quizás por la data que estábamos dando, no lo sé, a lo mejor han optado por un perfil bajo, porque ni siquiera las visitas a las asociaciones nacionalistas han trascendido, que yo sepa, y nosotros pues tenemos mucha gente trabajando y obviamente hacemos un seguimiento de todo este entramado, de esta lacra que tenemos en España, ¿no? Conocemos sus redes sociales, sabemos cómo se mueven y tampoco hemos visto nada anunciado ahí. Parece como si no hubiera habido mucho interés esta vez en presumir de las visitas, ¿no? Porque nosotros de verdad que hemos estado durante toda esta semana enviando cartas, llamando a la ONU y protestando. Y yo creo que eso también, en cierto modo, aunque sea un poquito, aunque agote, ¿no?, porque la verdad parece que es un poco frustrante, pero sí hace efecto, es decir, sí consigues que en cierto modo les dé un poquillo de vergüenza, ¿no? ¿En qué consiste ese informe, Gloria, que le habéis hecho llegar a este relator especial para las minorías? ¿Cuál es el contenido? Pues mira, empecé a redactarlo hace unos días, empecé a reunir los datos que tenemos, empecé a llamar, a pedir más cosas, porque claro, cuando preparas una página web y quieres explicar a la gente lo que pasa, procura resumir, porque bueno, hoy en día que estamos en la era del tweet, sabemos que si te le presentas a la gente un texto muy largo, pues a lo mejor pues no les apetece leerlo todo, ¿no? Y lo que quieres es llegar a la gente. Pero en este caso queríamos que fuese algo contundente. Entonces recabamos más datos, más imágenes. Es más, vamos a hacer ahora una galería de imágenes porque hemos recabado muchas y no todas se las hemos hecho llegar. Entonces lo que le hemos contado es lo que nosotros conocemos. ¿Cómo sabemos que se está viviendo esto en Cataluña, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Galicia y en Navarra, que es donde hay lenguas oficiales? Y la verdad es que yo lo leía después de haberlo escrito y a mí misma me estaba conmoviendo, y todas las personas que lo han leído les ha parecido que vamos, que es una vergüenza que tenemos esto en un país que lleva ya rodando con la democracia bastantes años, ¿no?, décadas ya. Sobre todo a mí lo que más me dolió fue redactar la parte del País Vasco. Tengo que reconocer
que es una parte de España que a mí me duele especialmente, porque la situación del País Vasco es muy civilina. Es en cierto modo un poquillo parecido a lo que pasa en Galicia, que todo el mundo cree que no pasa nada, pero sí pasa. Y en el País Vasco, en teoría, hay un sistema de 3 líneas, que es el que está aprobado legalmente. ¿Pero qué ocurre? Pues que no se pueden implantar porque someten a los padres a unas presiones que hacen imposible que se escoja el modelo A, que es el modelo en castellano. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo eliminan, los llaman por teléfono, y bastante seguro de que va a elegir este modelo. Hombre, pero piénseselo bien, te vuelven a llamar, y claro, esa presión no todo el mundo la soporta. O eliminan esa línea de repente, o no te dicen a dónde van a ir tus hijos a parar ese año, ese curso. Entonces, durante estos años he ido trabajando eso de tal manera que el modelo A prácticamente ha desaparecido, está solamente en ciertos guetos, por así decirlo. El modelo B, que es el modelo bilingüe, en realidad es un modelo de euskera, porque en español casi ya no hay asignaturas, y el modelo que se quiere implantar y que se está implantando es el modelo solo en vascuence. Entonces, imaginemos lo que es para un niño estudiar una lengua que no es la suya, o es el catalán, o es el gallego, o es el valenciano. Eso es muy complicado. Pero imaginemos además que esa lengua es una lengua no romance, que no tiene nada que ver con la lengua a la que ellos están acostumbrados en casa. Bueno, es que les cuentan cosas de chiquillos que lo pasan fatal en el colegio. Niños pequeños que se encuentran pues como se encuentra un niño cuando está en el extranjero, o sea, que no entiende nada durante todas aquellas horas. Como en los coles se les dice a los chicos que no hablen español con las tareas en euskera o euskera, se repite continuamente. O sea, lo del País Vasco a mí me duele en especial. Yo animo a toda la gente que quiera conocer esto, que entre en nuestra web y se lea el informe. A lo mejor de una tacada no lo leen, pero que lo tengan ahí un poco como texto de cabecera, por si en algún momento alguien les dice que aquí no pasa nada, que vayan allí, que les digan que lean esto. Y al final hemos incluido un argumentario que habíamos elaborado cuando empezamos con la asociación, que consiste en desmontar con preguntas las falacias que utilizan los nacionalistas y los que defienden estas políticas, ¿no? Son preguntas y respuestas para que cualquiera pueda tener ese argumentario a mano. Ahora que somos tan proclives a participar en foros en los periódicos, a comentar, a compartir noticias en Twitter, a responder, está muy bien tener eso a mano para que cualquiera pueda saber por cómo se mueven, ¿no? Cómo se mueven los defensores de las imposiciones de lengua y lo fácil que es dar la vuelta a sus argumentos, que no son argumentos realmente, que son falacias, ¿no? Por último, Gloria, ¿se ha comprometido este hombre, este enviado de la ONU, a proporcionar algún tipo de respuesta, como, en fin, a este informe que le habéis hecho llegar? No, solamente nos dijeron que se lo enviáramos. Se lo hemos enviado ayer, pero somos muy insistentes y muy tercos. Y yo, en primer lugar, lo que voy a pedir, y lo voy a pedir hasta el aburrimiento, es que me digan cómo se elaboran las agendas de estos señores. ¿Qué criterios se siguen para elegir a unas asociaciones y a otras no? Porque ahí intuyo que hay, bueno, pues, en fin, a mí eso me huele a chamusquina. Y en segundo lugar, pues vamos a seguir enviando la información. Lo vamos a mantener al corriente. Porque, pues como decía antes, aunque no consigamos que se pronuncie de una forma pues clara y directa, por lo menos conseguimos que no presuman de haber hablado con los nacionalistas y que no los presenten como víctimas, que es lo que nosotros temíamos que iba a suceder. Por lo menos no han presentado un relato como el que esta gente quiere transmitir siempre. Eso al menos creo que lo hemos conseguido. Espero que lo hayamos conseguido. Bueno, pues desde aquí, como siempre, Gloria, todo nuestro apoyo y todo, en fin, nuestro aplauso por ese trabajo que hacéis, por esa perseverancia de todo hablamos español y en particular de tu perseverancia y de tu trabajo por los derechos de todos. Yo diría que de casi toda la población, menos de unos pocos entre los que tú te incluyes, porque tú eres una persona precisamente políglota, que no tendrías ningún problema en hablar gallego como otras lenguas extranjeras, de manera que tú estás luchando, no ahora, sino desde hace muchos años, por los derechos de todos tus compatriotas. De manera que gracias desde aquí, Gloria. Gracias a vosotros, porque nosotros lo que queremos es que los niños, en primer lugar, estudien en la lengua en la que mejor puedan aprender, sea el gallego, o sea el catalán, o sea el español, eso lo tenemos clarísimo. Y en cuanto a intereconomía, sabéis que a principios de año presentamos un vídeo agradeciendo a las personas que nos habían ayudado y vosotros estáis ahí muy arriba, porque sin vosotros de verdad que habría sido muy difícil conseguir que Hablamos Español
fuera una asociación como esta ahora, pues ya fuerte y con estructura. Muchas gracias. Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis, Gloria. Es un trabajo por los derechos, es un trabajo, alguien podría incluso hablar de trabajo de generosidad, de esfuerzo. Alguien podría pensar incluso que debería ser la izquierda la que estuviera a la vanguardia de este tipo de reivindicaciones, porque se están conculcando derechos. Pero es también un trabajo patriótico. No en vano, todos estos movimientos de vocación separatista nacen y crecen adornados con argumentos pseudoculturales. Es por ahí por donde se empieza y vosotros estáis en la vanguardia de ese combate. Gloria, mil gracias, como siempre. Javier Torres. Rafael Nuña Huesca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. A partir de ahora, la próxima vez que venga, que estemos aquí tú y yo sentados en esta mesa de la redacción abierta, si es por la tarde, el que me saludes y me darás las buenas tardes serás tú a mí. Así es. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ya se lo dije ayer, que yo me iba a marchar a la redacción abierta de la mañana, de 12:30 a 2:30, y Javier Torres García se quedaría en esta redacción abierta de la tarde, desde las 6:30 hasta las 8:30. Le dije a los espectadores que procuraras no hundir, desplomar la audiencia. Eso sí que te lo voy a pedir. Todo lo contrario. Le dije el lunes tomo la alternativa y tú me estás, estás ejerciendo de padrino, Rafael. Le dije a los espectadores que lo ibas a hacer fenomenal, como no podía ser de otra manera. Desde aquí todo mi apoyo, cualquier cosa en la que necesites, estaré para echarte una mano y que lo sepan ustedes, que a partir de ahora, a esta hora, estará Javier Torres. Todos los días, de lunes a viernes, de 6:30 a 8:30. A mí me podrán ver, ya digo, por las mañanas. ¿Qué te parece el reto? Pues yo muy ilusionado, Rafael. Estoy con mucha ganas ya el lunes. Seguiré colaborando, o sea, igual que tú dices que cualquier cosa que necesites te voy a tener ahí, pues lo mismo digo, por la mañana me tendrás cuando quieras para tirar de mí. Y bueno, intentaremos hacer el mejor programa posible, Rafa, con los medios que tenemos, pero desde luego tratando de dar la batalla de las ideas como hacemos siempre aquí, contando la actualidad, la información, pero siempre tratando de interpretar las cosas que suceden, tratando de desmarcarnos de los grandes medios de comunicación, de ese mensaje único, de esa corrección política, de ese feminismo radical que tanto está influyendo, pero que desde hace unos meses la verdad que en el caso de la política pues estamos escuchando otros mensajes distintos, estamos tratando de aportar nosotros también nuestro granito de arena para cortar esa hegemonía cultural progresista de la que tanto tiempo llevamos nosotros hablando, Rafa, y que desde hace décadas pues es hegemónica, como decimos, tanto en Occidente como aquí en España. Precisamente, Rafa, una de las, si lo voy a adelantar... Pero ¿vas a seguir hablando de tu programa o ya de actualidad? No, lo que tú me digas, porque pero es que iba a hablar de las dos cosas. Una de las secciones que tengo preparado, Rafa, si me lo permites. Las sorpresas, porque Javier Torres llega aquí con sorpresas, con algunas sorpresas. Una de estas secciones que tengo preparada es ¿dónde está la izquierda? Y creo que este título hoy, por ejemplo, pues tiene bastante sentido, puesto que esta semana y la pasada hay una guerra brutal interna en el partido Podemos. Hoy Ramón Espinar, el que en teoría iba a ser el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, bueno, pues ha renunciado a su escaño en la Asamblea de Madrid y a su cargo orgánico en el partido Podemos. Entonces vamos a analizar, Rafa, qué está sucediendo en la izquierda. Cada vez más gente, la clase trabajadora, pues no se siente representada por la izquierda. Lo hemos contado también muchas veces. La izquierda ha abanderado causas que poco interesan, eso es así, poco interesan a la clase trabajadora española y europea. Lo que está sucediendo en España no es algo propio de España, sino que es una tendencia que se está repitiendo en toda Europa. Los partidos progresistas, los partidos de izquierda que están abrazando banderas como la del feminismo radical, como la de la inmigración ilegal, como la del Islam, la islamización de Europa. Bueno, ese tipo de cosas cada vez más la clase trabajadora autóctona le está dando la espalda. Y creo que sería importante que analicemos también lo que está sucediendo en Podemos. Mucho se habla de las diferencias entre Rejón e Iglesias. Yo creo que diferencias ideológicas no hay tantas. Las diferencias entre ambos son más bien estratégicas, de cómo hay que llegar al poder. Recordará, Rafa, que en el año 2015, cuando en diciembre de 2015 se celebran elecciones generales, en ese momento Pedro Sánchez inicia una ronda de consulta con distintos partidos en el Congreso de los Diputados para tratar de ser investido presidente. Se reúne con Ciudadanos y se reúne con Podemos. Si hubiera obtenido el apoyo de ambos, Pedro Sánchez hubiera entrado en la Moncloa a principios del año 2016. Sí. Podemos dejó escapar ese tren. Íñigo Rejón fue, dentro de Podemos, la persona que más insistió en que ese pacto había que aceptarlo, que había que entrar, aunque fuese con las condiciones del Partido Socialista Obrero Español, pero que lo importante era llegar.
y Pablo Iglesias quería, antes de llegar a la Moncloa, antes de llegar al poder, antes de asaltar los cielos, ese término que tanto le gustaba usar a Pablo Iglesias, él quería liquidar el Partido Socialista Obrero Español y convertir a Podemos en el partido hegemónico de la izquierda. Eso, lejos de ocurrir, bueno, pues el tiempo, cada año que pasa, Podemos está más lejos de asaltar el cielo y de liquidar el Partido Socialista Obrero Español. El que está cerca de liquidarse en cualquier caso sería Podemos. La espantada de Íñigo Errejón, Rafa, pues ha supuesto, yo creo que un antes y un después en no solo en la relación con Pablo Iglesias, sino en el propio partido. Cada vez más gente desconfía del liderazgo de Pablo Iglesias. Él, verdad, que se impuso en el Congreso de Vistalegre segundo. Pero se impuso, no arrasó. No arrasó, pero la militancia apoyó a Pablo Iglesias. Errejón desde ese momento... Me dice que nos tenemos que ir a publicidad. Vamos a continuar hablando de esto de Podemos, que me interesa mucho. Sobre todo me interesa un análisis que has hecho y que me parece muy certero y que yo comparto plenamente. Las diferencias ideológicas entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón son ninguna. Cambia la estrategia, eso sí, pero las diferencias ideológicas, ninguna. Vamos a desarrollar esto a la vuelta de Publi. Bueno, me estaba diciendo durante la publicidad, Javier, en fin, que esta cisma dentro de la izquierda, en fin, que pueden aparecer tropecientos mil partidos a partir de ahora, no necesariamente es positivo para los intereses de la derecha. ¿Por qué? Porque si atendemos al ejemplo de la triple división que se ha producido en la derecha en Andalucía, esto no ha sido positivo para la izquierda, ha sido negativo, porque los tres por separado han sumado más que un solo partido. Claro, hablábamos, Javier y yo, durante la publicidad, que esto va a ser diferente en la izquierda, porque los tres partidos del centro y la derecha en Andalucía, los tres estaban motivados por diferentes motivos. El Partido Popular, porque tenía un nuevo líder, porque Pablo Casado fue omnipresente en Andalucía y porque consiguió contener la caída, y más o menos. Ciudadanos, porque incrementó sus votos por dos, nada más y nada menos que multiplicó por dos su apoyo electoral. Y Vox, bueno, pues porque nacía. Los tres partidos de la derecha estaban movilizados y motivados. La división en la izquierda es diferente. Se produce en un contexto de pesadumbre, de melancolía, de... Es verdad que Íñigo Errejón puede, no diré remontar el partido, pero puede generar ilusión en el votante desencantado de la izquierda. Él ha hecho, yo creo, un análisis casi siempre el más acertado dentro de Podemos. Después de las elecciones andaluzas, Íñigo Errejón dijo con acierto que la gente de izquierda en Andalucía o bien se había quedado en casa o bien había votado a otros partidos, ahí que cada uno lea lo que quiera, interprete lo que quiera. Yo creo que estaba refiriéndose a Vox. Hablaba del voto rural, Íñigo Errejón. Decía que los partidos de izquierda pues no habían sabido seducir al votante, que no estaban articulando un mensaje y un discurso que respondiese a las necesidades del votante trabajador, de izquierdas, como se quiera etiquetar, Rafa. Todo va a depender, como digo, de la movilización. Íñigo Errejón se va a presentar con la marca Más Madrid, que es la de Manuela Carmena. Ramón Espinar, que en teoría lo iba a hacer con la de Podemos, es un pablista, vamos, de los más fieles que ha tenido Pablo Iglesias. Ahora mismo pega un paso al lado, no se va a presentar con la marca de Podemos, el señor Espinar. Yo no sé si lo hace, Rafa, porque prevé una hecatombe electoral o si lo hace porque de verdad está convencido de que la estrategia de Pablo Iglesias pues no es la mejor. Es verdad que lo ha hecho una vez que Íñigo Errejón ha abierto ese cisma dentro de Podemos. Se ha apuntado ahora Izquierda Unida, Alberto Garzón, que muchas críticas que ha recibido de los antiguos comunistas y dentro de Izquierda Unida, la crítica que ha recibido estos años de Garzón es que ha puesto su partido, un partido histórico, de rodillas a la conveniencia, a los intereses del señor Pablo Iglesias. Bueno, pues el señor Garzón va a presentar su partido un candidato a la Comunidad de Madrid, es decir, va a ir por un lado Izquierda Unida, por un lado Podemos y por un lado Más Madrid. Son tres y por otro el Partido Socialista. Y por otro lado el Partido Socialista. 4 marcas, si logran movilizar al votante, pues pueden hacer daño sin duda. ¿Tú crees que Podemos va a movilizar a su votante en estas circunstancias? No. Digo, ¿Y Izquierda Unida? El que puede movilizar es Íñigo Errejón, sin duda. Pero que no sé si el hecho de que se presenten en 2 candidaturas y no en 4, como va a suceder, puede que en 4 sume más escaños que con 2. Pero si esas 4 están motivadas, porque las 3 de derechas que había en Andalucía, las 3 estaban motivadas. Pero es que de las 4 que hay ahora para Madrid, las 4 de izquierdas, no están todas motivadas. Podemos, yo creo que se va a pegar un estacazo tremendo. Y ninguna de las marcas de la derecha en Andalucía se pega un estacazo. Izquierda Unida es un zombie desde hace años. El proyecto de Gabilondo en Madrid, del Partido Socialista, también lo veo, en fin, más peor que mejor.
y lo que sí que estoy de acuerdo contigo es lo de Rejón. Este hombre sí que despierta, sí, y es doblemente peligroso por eso, porque en realidad está engañando a mucha gente. Esto es Pablo Iglesias, Sí, más joven y con gafas. Están vendiendo una imagen de Íñigo Rejón que yo creo que no es la adecuada. La que sí es adecuada, y lo hemos contado muchas veces aquí, es que es un gran analista, que es el mejor estratega que tenía Podemos, el que mejor interpreta la realidad, la actualidad política, pero no es menos radical que Pablo Iglesias. Esto es rotundamente falso. El señor Errejón también ha estado en Venezuela, el señor Errejón también es chavista, por mucho que ahora trate de borrar todos los tweets que había escrito, dando vivas a Chávez, en fin, al populismo venezolano, es comunista, ha participado en actos de las juventudes comunistas. Es decir, que Íñigo Rejón no es que sea menos radical que Pablo Iglesias, sí que transmite una imagen menos dogmática, más capaz de llegar a acuerdos con otros partidos. Pablo Iglesias tenía ese punto de chulería con Pedro Sánchez, cuando lo hemos hablado antes, a final de 2015, a principios del 16, Sánchez trató de formar gobierno, de ser investido presidente con los apoyos de Ciudadanos y de Podemos. El señor Iglesias, acuérdate Rafa, le pidió el CNI, pidió la vicepresidencia, la tele, pidió todo, o sea, todo lo que era propaganda, todo lo que era interior, todo lo que era, en fin, el poder de verdad. Pablo Iglesias, bueno, fue una forma de reírse de Pedro Sánchez, decirle, o me das esto o no voy a aceptar nada que me propongas, porque yo no voy a ir de la mano de Ciudadanos y de vosotros tampoco, porque su objetivo principal era el de acabar con el Partido Socialista y convertir a Podemos en la marca hegemónica de la izquierda en España, cosa que no ha sucedido y volvemos a repetir, está más cerca de desaparecer Podemos que de lograr ese primer objetivo el señor Iglesias. Vale, y por último, la última pregunta que te hago, Javi, tiene que ver con Venezuela. ¿Cómo ves la situación y qué crees que va a ocurrir? Ya me vas a decir, no tienes una bola de cristal, ya lo sé, pero en este momento la situación puede romperse por cualquier sitio. Bueno, esta pregunta que me haces efectivamente es muy complicada. Yo tengo un amigo diplomático que está en un país de Sudamérica y cené con él hace poco. La penúltima vez que cené con él me dijo que Venezuela está más cerca de convertirse en Cuba que de realmente que hubiese una catarsis y que se pudiese poner fin al chavismo y diese paso a una transición realmente democrática. Ahora realmente hay un rayo de esperanza, vemos que muchos países están reconociendo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Vamos a hablar en el informativo además de ello, los países que lo están apoyando y los que no, y los que estamos, como nosotros, dubitativos. Pero no hay que desdeñar ni dejar de lado, Rafa, el hecho de que quien controla el ejército y a la policía es el Maduro, es el chavismo. Mientras la policía y las Fuerzas Armadas mantengan lealtad a Maduro, yo creo que hay poco que hacer, por mucho que Donald Trump, Francia, la Unión Europea o quien sea reconozca a Guaidó como presidente. La fuerza, al final, Rafa, el monopolio de la violencia, nosotros en los estados de derecho se lo cedemos al Estado y en este caso pues está claro, ¿no? El presidente es Maduro, por mucho que no nos guste, y mientras las fuerzas militares y policiales den cobertura y respalden a Maduro, yo creo que hay poco que hacer. Hay poco que hacer, a no ser, obviamente, y esto no creo que ocurra, que se produzca una intervención armada internacional, como ocurre en los países del Oriente Medio, pero esto, ya digo, va a ser un poco difícil de que ocurra. Javier Torres, como siempre, mil gracias. Gracias a ti, Rafa. Ha sido un placer y quiero que los espectadores se queden con una imagen a la que hemos aludido, y es la carta de dimisión del señor Espinar. Vean. Acabo de presentar mi dimisión en los órganos de Podemos. Muchas gracias por todo. En la situación actual, no se dan las condiciones para llevar el proyecto de Podemos en Madrid hacia donde creo que debe dirigirse. En esas circunstancias, dejar paso es la decisión más responsable y que creo, en conciencia, debo tomar. Bueno, pues ya estamos inmediatamente con Borja Gutiérrez, que es el alcalde de Brunete. Borja, ¿te puedes sentar? Ahora mismo la cámara solo me está enchufando a mí para que no vean ustedes, como si fuera algo vergonzante, ponerse el alcalde de Brunete, ponerse el micrófono. Deja, Borja, que yo te lo pongo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vengo de Fitur ahora, de vivir una experiencia muy gratificante. A ver, aguántatelo porque te lo tengo que poner. Sí. ¿Una experiencia gratificante? Sí. ¿En Fitur? Esto es televisión en directo. Sí. Esto es televisión en directo. A ver. ¿Gratificante porque qué ha pasado? Bueno, pues porque hemos estado... hoy era el Día de la Comunidad de Madrid y bueno... pues ¿No era el 2 de mayo? Bueno, ese también, pero yo el de Fitur. Ah, vale. El de Fitur. He podido escuchar a la señora Carmena sus peroratas. Qué poquito le queda, ¿eh? Que parecía, con todo el respeto al mundo, Gloria Fuertes, contándonos sus anécdotas.
y luego pues he escuchado un discurso bastante inteligente y de responsable, ¿no? Responsable por parte del presidente de la Comunidad de Madrid, que eso ya me parecía algo más serio. Y luego pues bueno, hemos podido hacer un recorrido por los distintos stands de la Comunidad de Madrid, de los pueblos, Sierra Norte, Guadarrama, etcétera. Y luego pues hemos acabado con la futura presidenta, si Dios quiere, de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el stand de Madrid Enoturismo, disfrutando de un buen cocido de la garbancera madrileña con vino de Madrid. Mira qué bien, Claro. con Isabel Díaz Ayuso. Eso Además, es una persona a la que Borja señaló como con muchas papeletas para ser candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, varias horas antes de que se produjera oficialmente esa candidatura. Además, Borja, con motivo de esta Feria Internacional de Turismo en Madrid, Brunete ha estrenado su web de turismo este viernes. Sí, hoy mismo hemos estrenado la nueva web de turismo que bueno, me ha salido un pareado así con el ritmo, ¿no? Pero bueno, lo hemos estrenado, que el lunes ya estará visible en la página web del Ayuntamiento. Una web que bueno, muestra toda la oferta cultural y de ocio del municipio, así como una visita que invito a todos aquellos que estén interesados en recorrer el municipio, una visita 360 grados. Eso estoy leyendo aquí, 360, Sí. O sea, no Sí. es una página web Interactiva. avanzada. Sí, que además si se ponen unas gafas 3D podrán incluso disfrutar de esta nueva tecnología, ¿no? 3D, porque además de ser 360 grados permite visualizarlo en modo 3D, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que puedes ver la iglesia desde dentro, la Plaza Mayor con todos sus rincones, las calles del casco urbano con el producto de regiones devastadas, en fin, lo que es el pulmón del municipio. Que a un castellano manchego, a un señor de Guadalajara o de Toledo o a un madrileño de Leganés, ¿qué le puede llevar a visitar Brunete? Porque Brunete no es, al contrario que por ejemplo la inmensa mayoría de las poblaciones de mi tierra, de Alicante o de la Comunidad Valenciana, que con tradición turística, Brunete no tiene una tradición turística, que sin embargo las poblaciones de interior, el turismo de interior en nuestro país está reforzándose y está renovándose y proponiendo aspectos muy interesantes. Y en ese sentido, ¿qué puede ofrecer Brunete? Bueno, pues eso que hemos visto hace un momento Tradición, ¿no? en el vídeo, tradición, con una plaza herreriana que es bien de interés cultural, la plaza, el conjunto arquitectónico en sí, es decir, la iglesia también, las vistas, que es producto de la arquitectura de regiones devastadas, una arquitectura herreriana, asceta. Solo hay 3 plazas como la de Brunete en toda España, la de Tordesillas, la de Valladolid y la nuestra. Bueno, pues a la gente que le guste la arquitectura, la historia es bastante interesante, y luego pues bueno, una historia de más de 10 siglos, es decir, no es solamente la más reciente producto de la batalla, que todos conocemos, el conflicto bélico, sino 10 siglos de historia, producto, bueno, pues Brunete formaba parte de la caña real segoviana, la transhumancia, tiene humedales, tiene rutas naturales, disfruta del curso medio del río Guadarrama, con un observatorio de ave y de fauna singular y único. Tenemos un nido de águila real que, bueno, pues para aquellos amantes de la naturaleza, sin lugar a dudas, formará parte de su recorrido dentro de lo que significa la naturaleza o el recorrido natural de la Comunidad de Madrid. Hay veces que Borja Gutiérrez en su cuenta de Facebook y de Twitter sube a primera hora de la mañana, cuando él se levanta, no sé si serán las 5 de la mañana, una cosa así, pero vamos, o las 6 como muy tarde, suele colocar imágenes que yo desconocía que eran de Brunete, del campo, de la montaña, que son imágenes preciosas, porque Brunete está en un entorno natural maravilloso. Yo no me lo podía imaginar, pero sí que es cierto que es un lugar muy bonito de ver a todo aquel que le guste la naturaleza también, aparte de la arquitectura, de la tradición, de la guerra, que esta exposición con respecto de la guerra civil y la batalla de Brunete es también un atractivo turístico. Sí, de hecho continuamos todavía con la exposición, finaliza la semana que viene, y son un conjunto de imágenes, no solamente de la batalla en sí de Brunete, sino de todas las distintas batallas y de episodios singulares que ocurrieron durante el conflicto de la guerra civil española, ¿no? Desde el año 36 hasta el 39, y concretamente, bueno, un poco más circunscrito a Brunete, pues sí que hay distintos episodios bélicos, pues como decía, singulares, por ejemplo, el Cerro del Mosquito, distintos momentos que fueron únicos y que es interesante recordarlos, ¿no? Porque, en fin, no tenemos que mirar tampoco de perfil ni hacia atrás con nuestra historia, ¿no? Porque realmente es lo que
es lo que nos hace más fuertes como españoles, recordar aquellos episodios que fueron muy duros, que fue un conflicto entre hermanos y que, bueno, pues hay mucha gente que le gusta ese tipo de turismo y que nosotros desde luego estamos potenciando porque, en fin, para nosotros, para Brunete es un orgullo el hecho de que independientemente del momento en sí, de la guerra, ¿no?, de la batalla, pero bueno, es un núcleo turístico, es un objetivo turístico singular y debemos potenciarlo, claro. Quiero que veamos unas imágenes de competiciones deportivas en la localidad madrileña, la localidad que dirige, cuyo alcalde es Borja Gutiérrez, porque aunque ustedes no lo sepan, Brunete es una localidad con una tradición deportiva y en concreto de fútbol infantil muy importante. Cuéntanos, Borja, ¿por qué el deporte y por qué el fútbol infantil? Bueno, Brunete estuvo durante muchos años organizando, a través de la Fundación José Ramón de la Moneda, estuvo organizando el Campeonato de Fútbol 7 infantil, que ahora, bueno, pues tiene un periplo por varios sitios de España y fuera de España, en Estados Unidos también, por ejemplo. Tan importante se convirtió ese Sí, pero sigue manteniendo, independientemente del lugar donde se realice, sigue manteniendo el nombre de Brunete, ¿no? También últimamente estamos potenciando a través del deporte la cultura gastronómica. Aquí lo estamos viendo en imágenes, la Garbancera Bike. Bueno, pues este año repetiremos, si Dios quiere, la misma prueba ciclista que tuvo mucho éxito, rallies 4x4. Tenemos la mejor escuela de fútbol de Brunete, o sea, de la Comunidad de Madrid y probablemente de España, la escuela de fútbol de la Fundación José Ramón de la Morena, que es una escuela que, bueno, pues hasta la época de juvenil, hasta la categoría de juvenil, pues va formando a chavales en los valores, no solamente deportivamente, sino los valores que el deporte puede inculcar en los más jóvenes para que, bueno, pues puedan compatibilizar o bien con sus estudios o bien con su formación como persona, ¿no? Además tenemos otra serie de actividades deportivas y culturales que nos hacen, bueno, pues ir desarrollándonos cada día de manera más consolidada, no solamente como municipio, sino como ecosistema social, que es lo que queremos, crear una sociedad de ciudadanos libres que puedan disfrutar de su entorno. Bueno, me decías que veníais directamente de Fitur, desde la Feria Internacional de Turismo, y que no habéis venido en taxi porque no habéis podido venir en taxi, habéis venido en el coche particular. ¿Qué miembro del Partido Popular, como es tu caso? Entiendo que el presidente de la comunidad ha dado también su opinión al respecto del problema. ¿Cuál es vuestra, qué pensáis? Bueno, yo hablo a título particular, creo que coincido en este caso con Isabel Díaz Ayuso. Yo apuesto por la libertad, es decir, yo creo que el gobierno nos ha arrojado una patata caliente, como no podía ser de otra manera. Un buen gestor es aquel que afronta los problemas y toma decisiones. Un mal gestor es el que mira de perfil, trata de esconderlos, los mete en un hoyo y mete, si puede, la cabeza dentro de ese hoyo. Y es lo que ha hecho el gobierno. En cualquier caso, creo que la mayor apuesta que puede hacer una sociedad desarrollada, una sociedad moderna, es la apuesta por la libertad de elección. Podemos dar o no más o menos razones a los taxistas. Lo que no pueden los taxistas tampoco es, ejerciendo su derecho a huelga, tratar de conculcar los derechos de los ciudadanos de a pie. Es decir, y en un momento tan importante como es la Feria de Turismo, Fitur, un escaparate internacional, creo que en ese sentido no es la mejor línea de acción de protesta que pudieran emplear. Es mucho más férreo, más factible, con mejores resultados, probablemente una negociación persistente, consistente en los mejores argumentos, que los tienen también. Pero los tiempos cambian y hay que hacer una apuesta consolidada por la libertad. Yo me une una gran afinidad al sector del taxi, pero también es cierto que creo que si España no demuestra, como lo han hecho el resto de los países europeos, que la libertad es el precursor de su acción de gobierno, probablemente resultaremos menos atractivos para los distintos inversores que quieran venir o vean España con cierto interés de inversión. ¿Qué ha dicho la futura presidenta de la Comunidad de Madrid? Es probable que lo sea, Isabel Díaz Ayuso. ¿Se ha referido al conflicto de los taxis en Fitur? Bueno, creo que le han hecho o le han preguntado al respecto y creo que más o menos, porque no he podido leerlo porque he estado con multitud de acciones, ¿no?, dentro de Fitur, pero creo que ella ha apostado también por la libertad. La libertad es el principio básico que nos tiene que mover a las sociedades. Precisamente toda aquella sociedad que no actúe de forma y manera libre
resulta un peligro para el desarrollo, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que Isabel va en esa línea, ¿no? Y bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Y el actual presidente de la Comunidad de Madrid se está planteando seguir los pasos de Cataluña, es decir, de alguna manera cercenar esa libertad de la que reivindicas, porque está hablando de, en fin, de poner algunos impedimentos a los VTC. Saben ustedes que en Cataluña se va a aprobar que solo se pueda solicitar los VTC, los Uber o los Cabify, con una hora de antelación como mínimo. Garrido está, no sé si... De momento tiene la negociación abierta, sí, y ya es mucho, porque la presión mediática, y no solo mediática, sino física, que han realizado el colectivo de taxis ha sido bastante importante, sobre todo ahora en estos días de Fitur. Recordamos todos los atascos que se han producido, los episodios de no voy a decir agresiones, pero sí incidentes, ¿no? Que no son bien recibidos porque la imagen no es buena para los propios taxistas. Eso es objetivo. Es decir, claro, o sea, yo creo que para todo aquel que realice una reivindicación debe realizarla alta, clara, sin fisuras. El derecho a huelga es un derecho constitucional, por supuesto, bienvenido, pero hay líneas que no se deben cruzar porque al final la imagen que transmites es precisamente lo contrario que quieres hacer, ¿no? Y te resta razón en tus demandas, ¿no? Y eso yo creo que lo tienen que cuidar muy mucho. Creo que los taxistas han reaccionado, que lo han cuidado ahora, que han cambiado un poco la línea de acción. Me alegro profundamente porque creo que Madrid sin el taxi no sería tan Madrid. Creo que Madrid está muy vinculado al ecosistema del taxi. Es muy castizo además el taxi en Madrid, se le conoce en toda España, los pesetos. El peseto no es peyorativo, es como se les conoce cariñosamente a los taxistas. Y el taxi de Madrid con esa franja roja es universal y es un símbolo más de Madrid. De manera que yo lamento mucho también todos estos incidentes porque no están ayudando a mejorar la imagen del taxi en Madrid y en el resto de España. Más bien a todo lo contrario. De manera que hacen bien en intentar apaciguarse los ánimos. Quiero que escuches al portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid hablar de regular. Y cuando los socialistas hablan de regular, a mí me da que hablan intervención. Exactamente, de cercenar libertades. Vamos a ver. Porque hay intereses legítimos encontrados y por tanto, como no creemos en los monopolios, lo que hay que hacer es que sean compatibles los intereses legítimos de los taxistas, que los tienen, y los intereses de la VTC. Y yo creo que eso se hace regulando la VTC. Hay que regular. Y para regular lo que hay que hacer es reunirse también, reunirse conjuntamente con todas las instituciones y con todos los interesados para encontrar una salida en la que se aborden de verdad las cuestiones. No parece parece un buen hombre este hombre, ¿eh? Bueno, sí, yo he estado hace escasamente una hora con él y bueno, no es un mal tipo, creo que es un tipo prudente, pero bueno, yo por defecto, lo digo muchas veces, de un socialista no me fío. Sí, yo ya luego ya veremos, pero para empezar no me fío. O sea, por defecto de un socialista no me fío. Luego ya, si evoluciona en el trato y puedo ver que hay un cierto atisbo de esperanza, la admito, la asumo y la comparto, ¿no?, en el trato. En cualquier caso, decía regular, esto ya está regulado, es decir, lo que hay que hacer es cumplir los compromisos que estaban establecidos, que el Partido Popular enarboló, aprobó, y que en ningún caso el gobierno del señor Sánchez, como en otras muchas cosas, no solamente estas, todas aquellas que no afectan a los golpistas, claro, a los proetarras o a los comunistas rancios de Podemos, todas las demás está mirando de perfil en su cumplimiento o en su acción política. Y lo que tenía que haber hecho el señor Sánchez simplemente es cumplir los acuerdos. No los ha hecho y, como buen gobierno cobarde, lo que ha hecho ha sido transmitir la pelota y la responsabilidad directamente a las comunidades autónomas. ¿Qué ha ocurrido en Cataluña? Pues la señora Colau, como esa grandísima gestora quema contenedores que es, o que ha sido, ahora no los quema porque ahora está evidentemente ostentando un cargo de responsabilidad en el ayuntamiento, pero lo ha sido y no se nos debe olvidar, lo mire la gente por YouTube. Ada Colau quema un contenedor y ya verá lo que le sale. Esa misma, aunque ahora está un poquito más joven / operada, pero no lo sé, pero la realidad es que... ¿Ada Colau? Da la sensación de que se ha dado algunos matices, pero la realidad es que la nueva alcaldesa de Barcelona sí que... bueno, pues ejerciendo su criterio máximo, pues ha cedido ante todas las pretensiones, pero que eso tampoco es bueno. O sea, es decir, tú tienes que trabajar por el bien de todos, porque ¿qué imagen damos si, independientemente de que los taxistas tengan su razón, no digo eso, pero si por la presión física, mediática o simplemente del propio ecosistema social
cedemos, ¿qué imagen damos como gobernantes? Es decir, esto el próximo día se nos manifiesta el gremio, con todo el respeto, enterradores. El próximo, el de otros. O sea, es que al final hacemos un país de protesta. Y eso y nos no movemos es bueno. en base a las protestas. Ha estado Isabel Díaz Ayuso, como bien decías, también en Fitur, y entre otras cosas ha dicho, cuando se le ha preguntado, ha dicho que la crisis que se está produciendo en Podemos a ella no le afecta. A mí me gustaría conocer tu opinión respecto a esto que está ocurriendo. Sabes que Ramón Espinar ha salido por patas, ha puesto pies en polvorosa, que Íñigo Errejón monta su propio partido. Me gustaría que me... A ver, tienes razón Isabel, esta crisis al Partido Popular, a la derecha en general, no le tiene por qué afectar, ¿no? Lamentablemente a quien afecta ha sido a los pobres votantes inocentes de Podemos. Ellos votaron hace 4 años un partido que pensaban que era un partido, bueno, pues que buscaba un poco la renovación, la protesta, iban contra el famoso bipartidismo, el establishment, lo establecido. Y resulta que con el tiempo hemos visto, bueno, algunos ya lo sabíamos, pero que son los mismos comunistas rancios de hace muchos años, oiga, de antes incluso de la Guerra Civil. ¿Y qué ocurrió antes, durante la Guerra Civil de estos comunistas? Que acabaron entre ellos fagocitándose, lo digo y lo repetiré, ahora sin armas, ahora simplemente con el arma política del ostracismo o de la noche de los cuchillos largos, pero es la misma noche sin violencia que ocurrió hace 80 años. La de fagocitar las distintas facciones. Creo que esto les puede haber abierto los ojos a todos los votantes de Podemos, espero que así sea, que vean que no es un partido con consistencia, que no es un partido que pretenda el bien de la sociedad, sino que pretende, como siempre, el bien de las élites. Esto lo hacía también, obviamente, manteniendo evidentemente las distancias, el gran comunista del siglo XX, que no es otro que el señor Stalin, que directamente mantuvo un gobierno de élites y todo lo que era por debajo de ese gobierno de élites era absolutamente eliminado, de distintas maneras y distintas fórmulas. Este es el pensamiento comunista, la eliminación del que te hace sombra, y esto lo hemos visto. De toda la foto de Vistalegre, señor Iglesias ha conformado el mejor guión de la película Los Inmortales. Solo puede quedar uno, y ha quedado él. Veremos lo que dura. Mientras se quede recluido en su mansión / fortaleza de Galapagar, veremos lo que aguanta. ¿Tú crees, como estaba hablando antes con mi compañero Javier Torres, que en realidad lo que diferencia a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón es solo una estrategia a la hora de alcanzar el poder, pero que no existen diferencias ideológicas? Porque se habla de poli malo, Iglesias, y poli bueno, Errejón. A ver, hay una cosa que a la gente... Es que esto es peligroso, que veamos a alguno con cierto cariño y al otro con cierta maldad. Ambos formaron Podemos, ambos constituyeron Podemos, ambos estaban, y es una fotografía que hemos visto todos circular por las redes sociales y por el WhatsApp, en la parada del autobús, esperando el autobús para ir a Somosaguas, a adoctrinar, no a dar clase, a adoctrinar. Y esto no se olvida. Ambos tienen la misma raíz, ambos tienen el mismo perfil, ambos son unos comunistas rancios, unos totalitarios, unos señores que castigan y fustigan al que piensa distinto. Lo que pasa es que uno pone, como hacía el señor Zapatero, que decía que el socialismo, él representaba el socialismo con rostro humano, pues el señor Errejón representa el comunismo con rostro humano, si lo tuviere, que no lo tiene. Es el mismo comunista rancio que puede representar el señor Iglesias. Yo la verdad es que me alegro profundamente de estas disidencias, estos enfrentamientos, porque era algo previsible, pero que en cualquier caso es necesario para la sociedad española. España no se puede permitir tener personajes que hasta hace poco han estado realizando scratches, quemando contenedores o simplemente insultando y amenazando por las redes sociales. No se puede permitir tenerlos ocupando puestos de poder en las administraciones, ya sea regional, local, regional o nacional. Bueno, vamos a cambiar de tercio porque me gustaría que habláramos de un señor porque tú sientes mucha simpatía, que se llama Quim Torra, sí, que ha dicho que los presos, que él llama políticos, son literalmente héroes. Això, aquest judici, que és un judici contra els nostres amics i companys, contra l'anterior govern de Catalunya, contra el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez, contra la presidenta d'un Parlament que va fer el que els presidents d'un Parlament han de fer, que és donar la veu a la gent, als seus parlamentaris,
Aquest judici no només és un judici contra ells, és un judici contra les àvies i els avis de Reus, és un judici contra tot el poble de Catalunya. Els nostres companys són uns herois que se'n van a Madrid, sí, però que han de tornar com a herois lliures. Compañeros que se van a Madrid pero que tienen que volver, han de volver a Cataluña como héroes libres. Es un discurso épico, típicamente nacionalista, esencialista y por tanto muy peligroso. Esto es la ultraderecha de verdad. La ultraderecha es esto. Y en el resto de Europa se señala muy bien este tipo de movimientos como la ultraderecha. Es muy peligroso esto. Bueno, yo creo que cada vez también es verdad que la sociedad española va despertando ante este discurso. El señor Torra debería estar en un circo. Probablemente hay 2 o 3 circos ahora en Madrid que le recibirían bien. El Circo Mundial, el Circo Price ahora, también podría recibirlo perfectamente, porque ya a mí particularmente me hace gracia. Me hace gracia este discurso porque ya ha abierto los ojos incluso a los propios catalanes, ¿no? Es decir, ellos ya han perdido toda fortaleza. ¿El señor Puigdemont sigue estando todavía fugado? Sí. ¿Sabemos dónde está? Sí. Escondidito en algún sitio, ¿no? Estupendo. En una mansión en Waterloo. En una mansión que... ¿Quién paga eso? Eso se supone que son a base de gente que mete dinerito. Claro, empresarios. Empresarios. Bueno, pues yo lo que espero es que ahora, con el juicio del Procés, que además hace poco yo recordaba en mi Twitter precisamente el homenaje a la bandera, en el que repetía que los golpistas donde deben estar es en la cárcel, muchos años encerrados, y si puede ser mejor aislados que con presos comunes, aislados para que jamás nadie se pueda contaminar de su pensamiento. La mayor afrenta que puede existir contra un país es ir contra la unidad del propio país, pero no lo digo por España. Cualquier país lo consideraría la mayor afrenta. Por eso, este tipo con esa bufandita amarilla que nos aparenta ahora, o nos aparece, lo único que me produce ahora mismo es chanza. Creo que debería estar en un circo. Espero y deseo que, no sé si lo estará en breve en el circo, pero desde luego que pueda estar recluido en aquel punto donde no pueda tener ni siquiera ese altavoz mediático que a veces se le concede por parte de los medios catalanes principalmente, porque ya no le escucha nadie y no le van a escuchar. Y sobre todo, si el señor Sánchez deja de sentirse o buscar apoyo en los golpistas como este energúmeno de la bufanda amarilla circense, cuando deje de buscar ese apoyo, realmente España será un poquito más libre. Por eso demando y apelo a los españoles, además de demandar las elecciones ya, demando y apelo a los españoles por el sentido común que nos hará a todos muchísimo más grandes. Vamos a ir a publicidad, pero luego vamos a continuar con Borja Gutiérrez, porque me gustaría también que me diera su opinión respecto de la respuesta del Gobierno a estas declaraciones. Tenemos una ministra, que es la ministra Batet, que es catalana como Torra, y que se ha sacado de la manga que este hombre ha renunciado a la unilateralidad. Yo esto no sé dónde lo ha escuchado la ministra, pero ella está convencida de que este señor, que a juicio de muchos, entre ellos el alcalde Brunete, ya solo produce risa, ha renunciado a la unilateralidad. Vamos a ver esas declaraciones inmediatamente después de la publi. Quim Torra, ya saben ustedes lo que acaba de decir y todo lo que ha venido diciendo, e incluso lo que dijo antes de ser proclamado presidente de la Generalitat, aquello de que los españoles, excluyéndose él, como si él no lo fuera, éramos bestias con forma humana, que teníamos una tara en nuestra cadena de ADN, en fin, algo propio de un perturbado. Bueno, pues escuchando estas últimas declaraciones, a la ministra Batet solo se le ha ocurrido decir, yo no sé de dónde se lo saca, que celebra que por fin el separatismo haya renunciado a la unilateralidad. Esto no lo ha dicho, ministra. Miren. Bueno, creo que la reunión de mañana expresa esa voluntad de diálogo de ambas partes. Creo que es importante destacar la renuncia de la unilateralidad por parte del Gobierno de la Generalitat y la aceptación de que el método para avanzar hacia una solución futura tiene que ser el diálogo, y creo que esta reunión lo que hace es expresar esa voluntad y dar pasos hacia adelante. Al ministro de España, al Gobierno de España solo les falta ponerse como alfombra para ser pisoteados por el separatismo, por un separatismo golpista. Saben ustedes que han gratificado a la Comunidad Autónoma de Cataluña con unas inversiones nunca antes vistas,
es la comunidad con mucho mejor financiada, un 65% de incremento respecto del año 2018, pero los diferentes ministerios, la representación económica que tienen los ministerios en Cataluña se ha desplomado en todos. El desplome ha sido brutal, hasta el punto de que el Ministerio del Interior en Cataluña tiene un presupuesto en Cataluña, la segunda comunidad autónoma por peso demográfico y en estos momentos la más conflictiva, la que tiene un potencial de conflicto mayor. El Ministerio del Interior tiene un presupuesto de 400.000 euros. Esto, sumado a lo que dice ahora la ministra Batet de que se alegra de que hayan renunciado a la unilateralidad. ¿Así se vence el separatismo? No, bueno, es que evidentemente lo que dice la ministra solo nos puede... Yo la justifico dentro de su ignorancia, con todo el respeto... Bueno, respeto relativo como gestores que les tengo, que es prácticamente respeto ninguno. Personal, pero respeto como gestores y políticos, ninguno. Es decir, tratar de argumentar estas engañifas solo para justificar que sigan siendo apoyados por estos golpistas, pues evidentemente no engaña a nadie, ni a sus 4 acólitos que puedan tener les pueden engañar. Es decir, el señor Torra no ha dicho ni mucho menos eso, siguen siendo apoyados por un golpista que aparece en unas imágenes con una bufanda amarilla, un golpista que sigue pidiendo la excarcelación y la libertad de los golpistas y que tarde o temprano volverá a enseñar la patita y que de momento no han podido llegar a un acuerdo en los presupuestos porque lo que exige es inviable para el Partido Socialista, salvo que realmente se quiera suicidar ya políticamente Pedro Sánchez, que todo es posible porque ya ha llevado las mínimas cotas al Partido Socialista y lo puede seguir haciendo. Este señor parece que lo que se propone lo consigue. Es decir, está en el buen camino, señor Sánchez, continúe. Bueno, vamos a hablar, por último, es el último tema que quiero abordar con Borja, de un asunto para el que él es particularmente sensible. Saben ustedes que las últimas veces que ha venido Borja nos ha traído información de primera mano de lo que ha ocurrido en Venezuela, porque ha invitado a Brunete, a su pueblo, ha invitado a disidentes venezolanos y, como digo, Borja es una persona muy sensible a este asunto, que no deja de ser en realidad, en última instancia, un asunto de libertades y de democracia. Solo que además, en este caso, se trata de Venezuela, que es un país hermano, que comparte lengua, que comparte historia, que comparte emoción, que comparte todo con nosotros. De manera que me gustaría, Borja, que me dieras tu opinión respecto de lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Yo supongo que tienes amigos y que te estarán contando cosas que han sido terribles, porque ha muerto mucha gente en los últimos días, pero que parece que se abre un halo de esperanza, ¿no? Bueno, se abre, pero aquí hay que tener claras las posiciones para que tengamos, y yo lo digo sobre todo por los televidentes, para que tengan claros los puntos clave. 1. El gobierno de España es un gobierno miserable. Y digo por qué es miserable, porque precisamente la Unión Europea siempre espera la reacción de España para poder tomar una postura definitiva sobre los asuntos de Latinoamérica, Iberoamérica o de España o de Sudamérica, como lo queramos llamar, pero siempre espera la posición de España. 2. Venezuela es un pueblo hermano con España. Es decir, España está obligado a posicionarse. Por descontado, señor presidente del gobierno, ha mirado de perfil. Hace 2 años no lo hizo delante de Lilian Tintori. Hace 2 años condenó el régimen de Maduro, el régimen de Chávez, delante de Lilian Tintori, que digo, es la mujer de Leopoldo López, preso del régimen de Maduro, miembro de Voluntad Popular. Tercer punto importante, hay que apoyar el nuevo régimen que sale de la Asamblea Nacional de Venezuela desde el día 5 de enero. Por tanto, hay que apoyar al nuevo presidente de facto, que lamentablemente tiene que estar huido para que no lo encarcelen o le torturen o le tiren desde un 5.º piso, como han hecho con otros miembros de la oposición. Ayer yo precisamente tenía un debate, para que la gente se haga una idea. Casi 20 diputados de la Asamblea Nacional, legalmente constituida, esta Asamblea Nacional de la que ha salido el nuevo presidente. Es la legítima. La legítima. Casi 20 diputados tienen que estar exiliados o escondidos. Casi 20 diputados. Imaginémonos que en la Asamblea de Madrid o en el Congreso de Diputados, 20 diputados no pudieran asistir al Congreso porque están temerosos de que el régimen de Maduro les pueda asesinar, les pueda secuestrar a ellos o a sus familias o les pueda torturar. Esto ocurre en Venezuela. Por tanto, toda aquella demagogia de, bueno, pues es un país, que si un golpe de Estado, no existe. Y España está teniendo un comportamiento miserable, es una narcodictadura. Maduro es un torturador, es un dictador, es un asesino, que avala asesinos, que tiene comité de defensa que no te dejan votar en libertad, que dan tu papeleta y si no van a por ti
o a por tu familia, que obliga a la gente a estar en el exilio. Muchos, miles y millones de venezolanos se están exiliando a Colombia. Y los militares que hemos visto ayer apoyando al régimen de Maduro, me gustaría extrapolarlo a los militares que están en la frontera con Colombia, que cuando pasas por la frontera te piden un bocadillo, te piden pan, te piden agua, te piden dinero para comer porque no tienen cómo sustentar ni a ellos ni a sus familias. Esa es la verdadera Venezuela y ya se ha empezado a mover, el Grupo de Lima ya está lanzándose. ¿Qué es el Grupo de Lima? El Grupo de Lima es el conjunto de países de Iberoamérica, de democracias, exceptuando México, y todos sabemos por qué México no está de acuerdo con eso, porque hay un movimiento extraño de determinadas mercancías entre ambos países, pero el resto de democracias, evidentemente Cuba, Fidel y sus acólitos, ya Fidel no, pero el espíritu de Fidel, el pajarito como el de Chávez, Fidel, Nicaragua, Bolivia, los regímenes que todos sabemos que son democráticos, es decir, los comunistas rancios, como los de Podemos, que los apoyan aquí. El resto de democracias de Sudamérica apoyan en el Grupo de Lima y van contra el régimen dictatorial, narcodictatorial del señor Maduro. Y ahora la Unión Europea está esperando el movimiento de España. ¿Y cuál es el movimiento, señor Sánchez? Señores televidentes, cero. Cero, ¿por qué? Porque está temeroso de que sus socios comunistas rancios y podemitas le quiten el apoyo y deje de ser presidente del gobierno. Este es el problema del socialismo que tenemos actualmente en España. ¿Qué crees? Este es tu análisis. Ahora te pido que me hagas una proyección. ¿Qué crees que puede ocurrir? No lo que te gustaría que ocurriera, que todos lo tenemos claro. Es lo que pienso yo y lo que piensan la mayoría de los españoles y lo que piensa una persona con sentido común y con un mínimo de sentido democrático. Pero ¿qué crees que es lo que puede ocurrir? ¿Temes un baño de sangre? No, yo espero que no. Yo espero que no, porque el apoyo de Estados Unidos ha sido importante. Ha sido importante e incluso el propio Sánchez, nuestro presidente de gobierno, tiene dos opciones. Ahora en estos momentos volverse a ir de vacaciones, que es una opción, volverse a ir a un concierto de los Killers con el Falcon, que es otra opción, y la tercera es afrontar de frente los problemas. El posicionamiento sin fisuras de señor Trump, de los líderes políticos españoles, incluso algunos socialistas, como Felipe González. No, Zapatero, que en paz política descanse, no, lógicamente, o sea, evidentemente. Qué personaje, nos Zapatero, encontramos, más nefasto, ¿eh? No, nefasto, vomitivo, y a mí como español me insulta que este señor haya ido a representar los intereses de España en Venezuela, porque lógicamente hemos visto el resultado. Pero la realidad es que la fuerza, la presión internacional va a ser tan fuerte, y valga la redundancia, con España, para que tome un posicionamiento claro, que yo creo que esto va a terminar obligatoriamente en un reconocimiento de la Asamblea Nacional como el régimen constitutivo y de libertades de Venezuela, se constituya el nuevo presidente, deje de estar en estos momentos en el anonimato para evitar ser preso o asesinado, y que se convoquen elecciones libres lo antes posible. Elecciones en las que concurran todos los grupos políticos, porque esa es otra de las grandes estafas internacionales. En las últimas elecciones no participaron la mayoría de los grupos políticos como únicamente imagen de castigo al régimen de Maduro. Y el señor Maduro tuvo que jurar sus cargos en el Tribunal Supremo que evidentemente está absolutamente condicionado a la decisión y a los arbitrios de este miserable terrorista dictador. Más claro el agua, como siempre. Borja Gutiérrez no tiene pelos en la lengua y es una persona valiente que responde a todo lo que se le dice. Y ya les decía yo que este asunto de Venezuela es un asunto que a él le preocupa y le ocupa. Le ha ocupado tiempo en Brunete, haciendo valer la voz de muchos perseguidos, represaliados por el régimen castrista y chavista. Ojalá todo acabe como prevé Borja que acabe, que es con unas elecciones democráticas y acabemos arrancando a la mafia chavista, narcoterrorista de Maduro. Borja Gutiérrez, como siempre, un placer. Un placer. Mil gracias. A vosotros. Publicidad, y a la vuelta estamos con Pepe García Saavedra y vamos a tener por vía telefónica a Ezequiel Monsalve, que es uno de los muchos venezolanos que están en nuestra patria viviendo porque han dejado de tener una patria, al menos una patria segura, una patria que les prometa o que les garantice un futuro más o menos digno. Todo esto a la vuelta de Publi.
Bueno, son las 8 menos cuarto de la tarde, las 7 menos cuarto en la Comunidad Canaria. Seguimos con esta redacción abierta y vamos a continuar con el mismo asunto que nos ocupaba, que es el asunto de Venezuela, la crisis humanitaria, política, económica, social, de todo tipo que ahora mismo se vive en Venezuela. Vamos a analizarlo con la ayuda de mi compañero, también periodista, ya lo conocen, Pepe García Saavedra. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Además, Pepe y yo vamos a hacerle unas cuantas preguntas a una persona que es muy interesante, que en estos momentos ha querido atendernos. Él es venezolano, él responde al nombre de Ezequiel Monsalve y él es representante de Foro Penal Venezuela. Como se podrán imaginar ustedes, si está en España es porque ha salido huyendo de la narcodictadura de Chávez, porque es un país, Venezuela, que a pesar de ser el suyo, no le garantizaba, como a millones de venezolanos, un futuro mínimamente digno. Ezequiel, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Ezequiel Monsalve, es usted representante de Foro Penal Venezuela. Sí, así es. Foro Penal es una organización venezolana que asiste y defiende a presos políticos en mi país. Presos políticos en su país, Pepe. Efectivamente, en Venezuela hay presos políticos, lo que no hay en España, a pesar de lo que dicen los... Lo que es la definición de preso político al uso. Efectivamente. No lo que hay aquí. Foro Penal Venezuela. Ezequiel, en primer lugar, me gustaría preguntarle y antes de nada, por la actualidad, por el momento en vivo, 19:45 horas en España. No sé qué horas será en Venezuela, pero seguro que usted tiene contacto, familiares, amigos en Venezuela, y me gustaría que nos trasladara cuál es en estos momentos, en este mismo instante, la realidad en Caracas y en todo el país. Bueno, la situación bastante delicada, de verdad. De hecho, desde el 21 de enero hasta el 24 de enero, 12 de la noche, la organización Foro Penal Venezolano contabilizó 369 arrestos políticos en función a las protestas acontecidas por la juramentación del presidente en este caso el expresidente de la República, Nicolás Maduro. El 23 de enero hubo el pico más alto de detenciones, se registraron 328 detenciones, solo el 23 de enero, el día que la oposición convocó a las calles para hacer la juramentación del nuevo presidente encargado, Juan Guaidó. El nuevo presidente encargado, Juan Guaidó. ¿Usted ya se refiere a Maduro como el expresidente de la República? Sí, así es. No solamente yo, sino varios países de la comunidad internacional pues han desconocido el mandato del expresidente en función a que el mismo fue originado de un vicio de legalidad. ¿Cuál fue este vicio? Pues fue la constitución ilegal de una Asamblea Nacional Constituyente que pues básicamente funge como un parlamento paralelo al parlamento legítimo de Venezuela, que es la Asamblea Nacional, y fue este órgano quien convocó elecciones de forma anticipada, siendo evidentemente ilegales e ilícitas, eso sin contar que, bueno, como lo dijo el entrevistado hace unos minutos, no contó con la participación de los componentes políticos importantes, porque la mayoría están inhabilitados, otros están detenidos, entre otras particulares. Ezequiel, habla usted del papel, pues el apoyo internacional del que ha gozado la autoproclamación de Guaidó. ¿Qué le parece el papel que ha jugado España, en concreto el del gobierno de Pedro Sánchez? Porque hoy, por ejemplo, ha criticado muchísimo este papel el abogado internacional de Leopoldo López, que dice que ha llegado bastante tarde. ¿Cómo califica usted cómo ha llevado a cabo el gobierno de Sánchez el apoyo a Guaidó? No, bueno, bastante flojo, de verdad, a pesar del pronunciamiento del presidente interino, Juan Guaidó, que a través de sus cuentas de Twitter mencionó que había hablado con el presidente Sánchez y este le había dado un respaldo, todavía no hay un pronunciamiento contundente del presidente Sánchez sobre la situación venezolana. Esto es una lástima porque, bueno, digamos, la comunidad de venezolanos que actualmente hacen vida en territorio español son significativos, eso sin mencionar la cantidad de repatriados que hoy por hoy están acá en el territorio español. Es que España es precisamente el mayor número de refugiados que recibe España proceden de Venezuela. Es un país con el que tenemos unos lazos hermanos y una historia común. ¿No cree que debería ser España el país que dentro de la Unión Europea sea el que lidere esta ofensiva contra Maduro? Sí, sin duda alguna, además de ser el país de habla hispana y además ser pues la madre patria de la República Bolivariana de Venezuela, evidentemente para nosotros es muy importante que España tome su rol protagónico en esta lucha por la libertad, porque no es una lucha de partidos políticos
o de posiciones doctrinarias o ideologías. Se trata de una lucha por la libertad y por los derechos humanos. De hecho, te comento que se me olvidaba decirte al inicio, además de estos 369 detenidos, a la fecha hemos registrado 22 asesinatos en el contexto de protestas sociales. Eso quiere decir que el derramamiento de sangre, al igual que se repitió en el año 2017, ya está activo en este momento y vuelve con más agresividad, porque en solo 3 días hemos registrado 22 muertes. Estas 22 muertes, además, cabe destacar que son en zonas populares, ¿ok? Es en Petare, en La Cotiza, en el Barrio Limón, en La Guaira, en La Vega, en Pinto de Salinas, que son zonas populares de la capital de Venezuela, y que evidentemente están asesinando pues a las personas de clase baja, a estas personas que en su momento respaldaron y apoyaron al presidente Hugo Chávez. Creo que te has quedado incluso un poco corto, porque las últimas informaciones que tenemos aquí en la redacción es que, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, la cifra se ha elevado a 26. Sí, en efecto, digamos, cada organización emite las cifras que son confirmadas por ella. Nosotros hasta el momento hemos confirmado 29, tenemos la certeza de que son muchas más. De hecho, creemos que estamos sobre los 30 asesinatos, y creemos que en el transcurso del día podemos terminar de confirmar. Muchas de estas personas es muy difícil conseguir el acta de difusión porque las autoridades pues las esconden, entre otros particulares, pero bueno, sí, tengo la certeza de que incluso son más de 26, pueden estar sobre los 30 asesinatos ya. Señor Monsalve, Juan Guaidó, estamos viendo imágenes constantemente, los espectadores de la redacción abierta están viendo imágenes del nuevo presidente de la República ondeando una bandera tricolor, rodeado de multitudes que le aclaman, pero en España, y creo que en el resto del mundo, incluso para ustedes, este señor es prácticamente un desconocido. Ha aparecido hace muy poquito, es un hombre joven que no tiene nada que ver con los habituales opositores al régimen. Haga el favor, explíquenos un poco quién es este hombre, de dónde viene, cómo piensa, cuál es su ánimo. Vale, perfecto. Mira, Juan Guaidó viene de una generación muy importante para la historia venezolana contemporánea. Él viene de la generación 2007, es una generación de jóvenes que logró en su momento hacer que el presidente Hugo Chávez en ese entonces perdiera sus primeras elecciones, que fue un referéndum revocatorio. Él pertenece pues al movimiento estudiantil que se levantó contra en el entonces el presidente Hugo Chávez, y que logró forjar a través de la calle y a través del uso pleno de la democracia una victoria contundente. Este chico pertenece a un partido de oposición que se llama Voluntad Popular, es uno de los parlamentarios más jóvenes que tiene el Congreso de Venezuela, y evidentemente pues cuenta con todo el respaldo de esa generación de jóvenes que hoy por hoy lamentablemente se encuentran su mayoría en el exilio, buscando una oportunidad de vida mejor. Entonces para nosotros significa pues evidentemente, yo que también pues soy joven, tengo 28 años de edad, pues significa digamos el retrato vivo de lo que nosotros queremos para nuestro país, que es que la dirección y digamos el liderazgo político en Venezuela lo lleven los jóvenes. Señor Monsalve, mientras está interviniendo aquí, pues paralelamente se están produciendo 2 intervenciones ahí en Venezuela. Una, la de Nicolás Maduro, que acaba de hablar del señor Guaidó diciendo que es como una especie de infiltrado de los gringos, ha dicho, para desestabilizar Venezuela. Y por cierto, ha atacado al presidente del gobierno en España. Ha dicho que está apoyando un golpe de Estado como hizo en su día Aznar en 2002. Y por otra parte está interviniendo también el señor Guaidó, que después de 24 horas, un poco más de 24 horas, casi 48, desaparecido, ha salido a las calles y ha llamado a toda la oposición a concentrarse en Venezuela en muestra de rechazo a la presidencia ilegítima de Maduro. Normalmente el problema que suelen tener ahí en Venezuela los opositores es que puede haber algún tipo de separación entre ellos. ¿Usted cree que esta es la vez definitiva y que ya están unidos definitivamente para echar a Maduro del poder? Claro, sin duda alguna. En este momento no solamente los factores políticos deben estar consolidados y unidos, sino también la sociedad civil, los movimientos sociales, los gremios, los estudiantes, los trabajadores. Creo que es el momento de dejar las diferencias ideológicas o las pequeñas, digamos, rencillas que puedan haber entre factores para poder provocar un cambio político en el país, porque como lo dije al inicio, esta vez no se trata de qué rumbo político va a llevar la nación, sino más bien se trata de una lucha por la libertad y por el respeto de los derechos humanos que lamentablemente
el gobierno de Nicolás Maduro ha pisoteado, al menos desde su proclamación en el año 2013. Es lamentable pues la situación. Evidentemente estas concentraciones van a seguir ocasionando detenciones, van a seguir ocasionando arrestos hasta que las Fuerzas Armadas de Venezuela se pongan del lado del pueblo, declinen sus armas y apoyen este movimiento social que no va a parar y que va a ser un efecto bola de nieve y va a seguir continuando. No va a parar y va a continuar, y ese efecto bola de nieve esperemos que acabe llevando a Maduro y a sus ministros ante un tribunal penal internacional y que sean juzgados por todos sus hechos y por haber sometido, tanto él como Chávez, a una sociedad tan rica y que fue tan próspera como la venezolana, hasta llevarla a una situación casi tercermundista. Señor Monsalve, toda la suerte, toda la solidaridad de España entera, de esta cadena y de este programa, y de mi compañero Pepe García Saavedra y de un servidor. Mil gracias, ánimo, y estamos con ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes por el apoyo y por el espacio. Para nosotros es muy importante seguir manteniendo estas líneas de comunicación para difundir la verdad y para difundir la situación venezolana. Un saludo, Ezequiel. Gracias. Bueno, Pepe, ¿cómo te quedas? ¿Qué te parece? ¿Hay alguna noticia, alguna novedad? Porque tú incluso sí, lo que se estaba diciendo, yo estaba, hasta ahora que he entrado, estaba mirando está compareciendo ahora mismo Nicolás Maduro dando una rueda de prensa y, como decía, ataques a Pedro Sánchez diciendo que está haciendo exactamente lo mismo que hizo Aznar en el 2002 apoyando un golpe de Estado. Dice que ha seguido el guión. Luego, como le acabo de decir al señor Monsalvo, también ha acusado a este señor, a Guaidó, al autoproclamado presidente venezolano, de ser una especie de infiltrado de la CIA al que estuvieron preparando en Estados Unidos para gestar este golpe contra Maduro. Bueno, una cosa de locos, como lo de... Es que me recuerda las historietas de este señor, como cuando dijo que le vino un pajarito a hablar, que era Hugo Chávez, y no sé qué bobada dijo también el otro día de similar. Y también está hablando ahora mismo Guaidó, que está en la calle, que llevaba tiempo escondido, recluido, decía su familia, a buen resguardo, porque como habían dado indicaciones a la Fiscalía de intervenir y no sabía muy bien lo que podía pasar, pues estaba escondido. La OEA ha pedido, la Organización de Estados Americanos, ha pedido que se proteja a Guaidó porque no tiene muy claro lo que pueda ocurrir. Y ha dicho en esta comparecencia que su intención, o sea, que si a él lo detienen, sería esto sí que sería un golpe de Estado, y ha animado a todos los venezolanos a salir a las calles y a manifestarse, y ha avanzado que la próxima semana va a haber una manifestación masiva. Por eso yo preguntaba al señor Monsalvo precisamente por que si ahora ya definitivamente de una vez por todas ya la oposición está unida, porque tuvieron problemillas muy buena pregunta, porque yo también le iba a hacer la misma. Problemas de ego había entre algunos les gustaban otros no, y no se terminaban de oír. Uno de esos problemas por los que Maduro está donde está es porque no se presentaron a las últimas elecciones, porque aparte de que decían que no había garantías suficientes para concurrir, también tenían algunas peleillas ahí internas. Parece ser que este señor, el señor Guaidó, sería, no sé, la gente que se ha visto los Juegos del Hambre, pues sería como el sinsajo, la persona que ha salido pues para llevar a cabo este proceso de transición hacia la democracia. Un mirlo blanco, ¿no? Un mirlo blanco, sí, efectivamente. Y lo único que necesita este señor ahora mismo es el apoyo de la comunidad internacional, el no reconocimiento de Nicolás Maduro, que recordemos que para golpe de Estado el que dio el señor Maduro cuando... No, el señor Chávez. Y el señor Maduro dio un golpe de Estado hace unos meses, cuando se sacó, bueno, ya hace un año, no me acuerdo, cuando se sacó una asamblea constituyente de debajo del brazo y no reconoció la asamblea parlamentaria que había sido elegido en elecciones. Eso sí es un golpe de Estado. Sí, porque es subvertir objetivamente el orden constitucional. Decir, una asamblea es como si ahora mismo el presidente, yo que sé, o el rey, dice que no reconoce al Congreso de los Diputados de España y se monta otro con sus carguitos de su obra y gracia y para hacer las cosas que le da la gana. Por cierto, es que tiene también la cúpula militar llena de chavistas y el Tribunal Supremo. O sea, tiene todos los poderes del Estado bajo su propio control. La Asamblea, la Presidencia y el Poder Judicial. Claro,
Si es imposible. Pepe, una última pregunta, porque hasta ahora hemos estado hablando de información, nos has proporcionado información de cómo está la situación, también Ezequiel Monsalve nos ha proporcionado información, pero yo quiero que me hagas un análisis, ya sé que es arriesgado porque nadie sabe lo que va a ocurrir, pero tú, por todo lo que has estado informando en el periódico, en la Gaceta... No, en Intereconomía... ¿En intereconomía.com ya? No, estoy yo es de la redacción de informativos. Sea como fuere, ¿qué crees que va a ocurrir a partir de ahora? ¿Descartas un baño de sangre o esto está sobre la mesa? Es que esto no se puede, esto no se sabe. A ver, ¿qué cambia? Podría ocurrir, vamos. Claro que podría, pero si hay 26 muertos ya. Hay 26 muertos. Sí, pero yo estoy hablando de una guerra civil. ¿Una guerra civil? A ver, yo no me voy a aventurar hasta esos extremos porque no tengo ni idea. ¿Qué ocurre esta vez que no ha ocurrido otras veces? El apoyo internacional. O sea, jamás había habido un apoyo internacional, jamás la OEA, desde unos meses hacia acá, había sido tan contundente contra Nicolás Maduro. Siempre había sido un poco titubeante y en un momento en el que han cambiado prácticamente todos los gobiernos de América Latina, que ha habido un viraje... No, ha habido como un alejamiento de la izquierda, del socialismo. Muchos lugares como Ecuador han cambiado de línea totalmente. Entonces, Argentina, por ejemplo. Argentina también, Colombia ahora mismo también, Chile, se sienten como empujados a terminar con este tipo de ideología, este tipo de hacer política que les ha llevado a donde los ha llevado. Y ahora mismo Venezuela es el último reducto en esa región, aparte de Cuba, pero Cuba está más lejos, que queda y una región aparte poderosa, que queda con ese sistema. Yo creo que el empuje de todas estas regiones, así como de Estados Unidos por arriba, y esperemos que la Unión Europea por la derecha, el lunes, acaben acorralando a Nicolás Maduro y que haga lo que tiene que hacer, que es dejarlo ya y si se cree todavía como legítimo, que convoque elecciones, o si no, que las convoque el señor Guaidó. Porque es que... Bueno, el señor Guaidó las tiene que convocar necesariamente, ¿no? Parece que es lo que toca. Efectivamente, lo que dice la Constitución de allí, además está en un proceso interino. Pero bueno, aquí sabemos que algunos prometen convocar elecciones y luego pasa lo que pasa. Sí, nada más y nada menos que Pedro Sánchez le ha animado a Guaidó a que convoque elecciones. Eso Pedro tiene también su aquel, pero sí. No es el momento. Pepe García Saavedra, mil gracias, como siempre. Gracias por la información. Buenas tardes. Vamos a ir a publicidad. Nada, un minutito de publicidad y a la vuelta estamos con Sergio Bravezo, concejal de Ciudadanos. Vamos a seguir hablando de la actualidad en Venezuela, porque saben ustedes que Ciudadanos es también uno de los partidos que más se ha significado en contra del régimen chavista. Vamos a hablar, como digo, de Venezuela, pero también de Madrid, de la quiebra de Podemos. En fin, de muchas cosas. Aún nos queda media hora de programa. Un minutito de publicidad y estamos con Sergio. Las 8:04 de la tarde, las 7:04 en la Comunidad Canaria. Buenas tardes, Sergio Bravezo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches ya, prácticamente. Bueno, sí, buenas noches. Concejal de Ciudadanos, ya lo conocen de sobra. Concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y con bastantes posibilidades de que este partido al que pertenece Sergio, Ciudadanos, se haga incluso con la victoria. Se habla en Madrid con la victoria. Begoña Villacís está muy fuerte. Vamos a ver cómo acaba, cómo empieza y cómo acaba esta campaña electoral que empezará en el mes de mayo. Pero yo creo, Sergio, y eso me lo confirmarás tú, de que ya estáis en pre-campaña, ¿no? Bueno, nosotros, hasta que no tengamos ya los candidatos confirmados, porque tenemos que hacer primarias todavía. Que igual hay una sorpresa y no es Begoña. Bueno, venga, dudo yo que, hombre, creo que tiene un apoyo popular, no solamente fuera del partido, sino también dentro del partido, y yo creo que saldrá. Ahora bien, hace falta que pasemos ese trámite importante que no podemos obviar, desde luego. Bueno, una última hora que nos ha hecho saber nuestro compañero Juanma Pérez Noya tiene que ver con esta fragmentación tras fragmentación que se está produciendo en la izquierda. Saben ustedes que Podemos ha roto, ahora Madrid, al menos en la Comunidad de Madrid, y está Podemos. Además, Izquierda Unida acaba de desvincularse de Podemos, oficialmente se han levantado de la mesa y parece que comparecerán por su cuenta y riesgo al margen de Podemos. Además, hay que añadir a esos tres partidos que ya existen el Partido Socialista, de manera que tendríamos no uno, ni dos, ni tres, sino 4 partidos en la izquierda, 1 en el centro y 2 en la derecha, o 3 en la derecha, como dicen algunos. A mi juicio, Ciudadanos es el centro, el Partido Popular del centro-derecha, Vox la derecha. Sea como fuere, una nueva
escisión dentro de la izquierda. Sergio, ¿tú esto cómo lo ves? Porque además os está afectando particularmente a vosotros que comparecéis en la Comunidad de Madrid, porque esto a un señor de Lugo les llegará, la fragmentación de la izquierda se va a extender por toda España. Pero el epicentro está siendo Madrid. ¿Esto cómo lo ves? Pues mal, y mal para la ciudad de Madrid, y mal actualmente. Y digo por qué concretamente. Esa fragmentación que estamos viendo en la Comunidad de Madrid, que el señor Espinar pues, ha dejado sus cargos, etcétera, eso tiene una repercusión directamente en la ciudad de Madrid, en el equipo de Manuela Carmena. ¿Qué concretamente estamos hablando? La gran operación Chamartín, por ejemplo, también llamada Nuevo Norte, etcétera, ha cambiado muchos momentos de nombre debido a que hay desacuerdos dentro del Pleno, pero no porque los grupos políticos no queramos esa operación, todo lo contrario, tanto Partido Popular como Ciudadanos abogamos por esa operación. Sin embargo, el problema viene por el equipo de gobierno de Manuela Carmena, donde la división interna hace que sea imposible que salga ese proyecto que remodelaría toda la ciudad, más de 100.000 puestos de trabajo. Pero si esto ya se ha aprobado, ¿por qué habría de temerse? No, se ha aprobado, pero vuelve otra vez pasos atrás. Es que esto es una de las cosas... A ver, esto yo no lo sabía. Sí. Yo pensaba que esto ya estaba cerrado. No está cerrado. Por fin ellos habían conseguido colar una serie de condiciones, que se hicieran más pisos protegidos, etcétera, 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 más parque, más verde, y con eso lo aprobábamos. Y yo pensaba que ya estaba aprobado. No está aprobado. ¿Por qué? Porque tiene modificaciones continuas que son parciales, que no son de todo el proyecto, sino que son parciales, es decir, pequeños plazos de ese gran plan. Lo único que hace es que quede estancado en la mesa de la señora Carmena. ¿Por qué? Porque no tiene en su equipo concejales que salgan hacia adelante. Eso que puede parecer pues que no afecta a nuestra ciudad, afecta de manera rotunda, total, no solamente en la operación Chamartín, como lo estamos viendo ahora, sino también, por ejemplo, ha pasado en el tema de la limpieza. ¿Por qué no se ha resuelto el tema de la limpieza? Porque había que cancelar los contratos, eso yo creo que quedaba claro, contratos de Ana Botella que resultaron fallidos y fue un error, perdimos más de 1.500 trabajadores y obviamente se nota cuando vemos la limpieza de la ciudad. Sin embargo, aquí ¿qué tendría que haber hecho Carmena? Romper estos contratos. ¿Su problema cuál fue? O tenía que hacer gestión directa o hacer funcionarios a más de 4.500 personas. Evidentemente que hacer 4.500 personas funcionarios era imposible, era inviable, pero había dentro del equipo de gobierno de Manuela Carmena pues un equipo de concejales, Izquierda Unida, anticapitalistas, etcétera, que quería hacer funcionarios a 4.500 personas. Y evidentemente el problema, ¿qué pasa? Pues que seguimos en la fase 1 todavía con unos contratos que están absolutamente desfasados y que no funcionan para la ciudad. Por lo tanto, eso que parece alejado y que no afecta directamente a la vida de los ciudadanos de Madrid, afecta totalmente a la vida de los madrileños. Esto con respecto a lo importante que es la gestión del Ayuntamiento de Madrid, que yo desconocía que pudiera tener consecuencias. Esta quiebra de la izquierda en el Ayuntamiento las va a tener. Afortunadamente... 4 meses. Durante muy poquito tiempo. Pero de cara a las perspectivas electorales de Ciudadanos y de los partidos con los que Ciudadanos podría gobernar, o al menos tejer alianzas, esto es positivo, ¿no? ¿O no? Mire, pues puede parecer a priori positivo, sin embargo, para mí lo importante es tener un proyecto claro. Y sinceramente, a mí me gustaría una izquierda lo más fuerte posible porque creo que se puede ganar. Creo que se puede demostrar que tenemos mejor proyecto, que los madrileños están cansados. Y yo por eso quiero a los mejores de la izquierda unida, porque sé que podemos ganarles perfectamente. Y creo que nos merecemos eso. Y no quiero que esta mal llamada izquierda, porque no creo ni que sean izquierdas, sinceramente, no quiero que se excusen, que digan que están fragmentados. No quiero excusas. Quiero a los mejores unidos, porque creo que les podemos ganar. Otro asunto por el que te quiero preguntar, porque además nadie mejor que tú para responderme, en tanto que tú te lo pasas por las manos y conoces el problema, y si finalmente Begoña Villacís es elegida candidata y se hace con la alcaldía, vais a tener que enfrentaros al problema. La semana pasada hablamos del problema de la sociedad. Este año te quiero plantear, este día, te quiero plantear el problema que existe en Madrid, en toda España, pero en Madrid particularmente, entre los taxis y los VTC. Primero quiero que veamos a la Federación Profesional del Taxi decir, literalmente, ya es el quinto día de protestas, en IFEMA, decir que no van a dar marcha atrás. Vean.
En los próximos días, en las próximas horas, iniciaremos acciones de protesta más contundentes que pues harán reforzar la postura en este momento unánime del colectivo de no parar hasta conseguir lo que en esencia se solicita: una regulación efectiva, asumir las competencias cada estamento que le correspondan y tener una resolución favorable del mismo. Habla de protestas más contundentes y que desde luego no, después de 5 días no están cansados, y si lo están les va a dar igual porque van a continuar con las protestas. Pues primero de todo, condenar la violencia que se está viendo en las calles. No solamente a políticos, ha sido Albert Rivera, pero también a colegas periodistas, tanto de Libertad Digital como de Antena 3, han sido pues avasallados literalmente y han necesitado que les cubriera la policía para poder salir de cubrir y de estar trabajando. O sea, es algo que también me parece increíble en este caso. La huelga, sí, obviamente se puede hacer, todo el mundo tiene derecho a esa huelga, cómo no, pero nunca, y condenar siempre cualquier acto vandálico como ese. Y como concejal, pedir disculpas por la imagen que se está dando en este momento, y además también por las molestias que se está generando a los ciudadanos de Madrid, que me parece que no tienen ningún tipo de excusa. Creo que aquí tendrían que entrar tanto la delegación del gobierno como la policía municipal para reordenar el tráfico, y si quieren hacer protesta, huelga, etcétera, tienen diferentes sitios donde puedan hacerlo, pero creo que cortar las vías principales de una ciudad no es la manera correcta de hacerlo. Esto con respecto, esta opinión tuya, con respecto al asunto coyuntural, a lo que está ocurriendo en Madrid en los últimos días, pero a mí me gustaría que descendiéramos un poco más a lo nuclear del problema. Hay un problema de convivencia entre un sector que es tradicional, del que dependen muchos miles de empleos, que es el taxi, y un sector que ha florecido en los últimos años y que, a juicio de los taxistas, está haciendo una competencia desleal. Aquí los políticos tenéis un problema grave. Bueno, nosotros hemos sido muy claros. No se le puede poner puertas al campo. Nosotros hemos dicho que hay que poner al ciudadano en el centro y que el ciudadano elija qué tipo de proyecto quiere. Si quiere escoger las VTC, donde hay un montón de compañías, que últimamente se hablan de 2, pero hay muchísimas compañías, y luego el sector del taxi, que compitan. Son dos marcos completamente diferentes, aunque se entrelazan entre sí. Uno, estamos hablando el de los taxis, que estamos hablando dentro de la ciudad, un transporte público en este caso, que tiene tasados determinadas herramientas y para qué funciona, y otro que es a nivel regional, en este caso las VTC, que trabaja pues de manera privada y a demanda, con otros precios completamente diferentes de oferta y demanda. Por lo tanto, tienen que convivir. Eso es una de las cosas que no vamos a mirar hacia otro lado. No tenemos ningún tipo de miedo. Regulación nacional, lo que no puede ser es lo que está pasando actualmente con este problema. Barcelona va a resultar que va a tener un tipo de legislación normativa o ordenanza, y luego Madrid va a tener otro tipo de ordenanza completamente diferente. Hombre, pues no es la mejor manera de solucionar un problema en toda España. Luego, ¿qué pasará en La Rioja? Luego, ¿qué pasará en Valencia? Lo que tenemos que tener claro, una legislación nacional que deje la posibilidad de competir a ambos sectores, y a partir de ahí que el ciudadano elija. Me están diciendo que tenemos, Sergio, una última hora. Vamos a conectar con Málaga, la población en la que se produjo hace exactamente 12 días aquella tragedia, esa tragedia de la que tenemos todos los españoles aún el corazón en un puño, ese rescate al niño Julen. No sé si tenemos, Raquel, esa señal. Se ha producido, obviamente de manera deliberada y controlada, una nueva voladura por parte de los mineros para llegar al lugar donde se supone que está el niño Julen. Saben ustedes que los mineros ya están excavando a mano ese túnel horizontal que va desde el pozo por el que se han descendido los mineros hasta el pozo de Julen. Bueno, pues entre esos dos pozos se está fabricando a mano por parte de 2 mineros que se van turnando con otros equipos de 2 mineros más, un nuevo túnel, y parece que ya están muy cerca de Julen, del niño Julen. Raquel, no sé si tenemos esa... Seguimos con el... Vamos a seguir y me avisas tú, ¿de acuerdo? ¿Te parece? Bueno,
En cuanto tengamos imágenes de lo que está ocurriendo de la última hora, vamos inmediatamente, pero mientras tanto me gustaría que cambiáramos de tercio. Ha quedado bastante claro. Se agradece que los políticos hablen claro. Ciudadanos es verdad que tiene con respecto de este asunto de las VTCs una opinión formada que puede gustar o puede no gustar, pero la existe. Hay otros partidos políticos que escurren el bulto, como por ejemplo el Partido Socialista, que el ministro Ábalos, ministro de Fomento, lo que hizo fue ceder la competencia. Bueno, ha sido brutal. Lo que ha hecho el partido, déjeme explicar muy rápido, de manera, con puntualizaciones, sí. Este problema nace con el Partido Socialista, quiero recordarlo. Nace en el 2009. Cuando se rompe con este ratio que es ahora muy conocido, 1,30, un taxi, 30 taxis, un VTC. Exacto, ese es el ratio que está actualmente, que nadie sabe por qué fue ese ratio y viene del año 86, o sea, que estamos hablando, pues algo muy discrecional. De todas maneras, lo rompe el Partido Socialista con una ley de ómnibus en el 2009, en el 2015 lo vuelve a restablecer Mariano Rajoy. ¿Qué sucede? La ley actualmente se está cumpliendo, el 1,30, porque no se pueden emitir más VTC debido al número de taxis que hay, pero ese decalaje entre el 2009 y el 2015 se han ido dando VTCs que se hacen por sentencia judicial. Y ahora nuevamente el Partido Socialista vuelve a rizar otra vez el rizo, vuelve a hacerlo mal y vuelve a pasar el balón hacia adelante, hacia las administraciones, tanto regionales como municipales. La verdad que me parece en este tratamiento el Partido Socialista una verdadera vergüenza lo que ha hecho, poner en jaque a un sector, intentar eliminar al otro y encima cero responsabilidad. De verdad, el Partido Socialista, un desastre, ¿no? Un verdadero desastre lo que está haciendo para este país. Nuevamente, ya tuvimos a Zapatero y ahora nuevamente a Pedro Sánchez. De verdad, es increíble. Vamos a escuchar a Leopoldo López, padre, y pasamos ya al asunto venezolano, advirtiendo al ministro de Asuntos Exteriores, a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que el diálogo con el dictador Maduro no llevará a ninguna parte. Parcialmente, porque lógicamente queremos unas elecciones, pero unas elecciones que permitan la dirección por parte del gobierno de Maduro es una elección ilícita. Eso no puede ser. El señor Borrell tiene que pasearse por Venezuela. Yo no sé qué le pasa a él a veces cuando dice que volvamos otra vez a un diálogo. Son unos sátrapas los que están en el gobierno. Esos no son gente decente. No van a celebrar unas elecciones decentes. Tenemos que retomar el poder, poner a gente decente en los puestos de gobierno y asegurarnos una elección libre. Y el señor Borrell debe reconocerlo así. Bueno, ese es el padre de Leopoldo López, ahora mismo en arresto domiciliario en Caracas. Yo les decía a los espectadores, Sergio, antes de que entraras, de que Ciudadanos es uno de los partidos más comprometidos con la libertad en Venezuela. Ciudadanos, y particularmente Albert Rivera, incluso ha viajado a Caracas en más de una ocasión, es muy querido por la oposición venezolana. ¿Qué opinión tienes de lo que está ocurriendo en Venezuela y la opinión del gobierno socialista respecto a nuestro papel en esa crisis? Pues déjeme decir que tengo vergüenza con el presidente que tenemos actualmente del gobierno, sinceramente. O sea, está en la otra punta del mundo. Ha sido lamentable, de verdad, lamentable el tuit que hizo Pedro Sánchez pocas horas después de saber que teníamos nuevo gobierno en Venezuela, que hay una posibilidad de libertad, que hay una posibilidad de que vuelva la democracia en Venezuela. Su tuit fue que estaba en la otra punta del mundo, bueno, y hablando de la inclusión y hablando de las bondades de su política. Sinceramente, o sea, es que creo que no sabe dónde vive. O sea, y una poca responsabilidad. Todo el mundo estamos esperando que España se posicione. Es un país tiene que liderar la democracia en Venezuela y estamos tirándonos atrás. Todo lo que sucede en la Unión Europea, cuando se habla de la vida, de la democracia en Iberoamérica, en Latinoamérica, pasa por España. Y nosotros estamos callados. Y ahora decir que, bueno, Pedro Sánchez diciendo que vayamos a unas elecciones en Venezuela tranquilamente, pero este señor no sabe lo que está pasando en Venezuela, que está muriendo gente, que los están matando a tiros, que hay protestas. Hombre, por favor, si es que solo hace falta escuchar los mensajes que nos están llegando al móvil, viendo imágenes que son lamentables, pidiendo a la gente, a la policía, que por favor deje las armas. Hombre, es que yo sinceramente hay cosas por las que uno no puede pasar. Y esto, yo creo que Pedro Sánchez
no solamente se está equivocando, sino es que de verdad debería dimitir automáticamente y espero que en las urnas lo pague muy caro. Quiero que veas otro hombre de izquierdas, en este caso el señor Javier Couso, que es de Izquierda Unida. Quiero que escuches lo que ha dicho sobre la oposición en Venezuela, la que trata de terrorista, la oposición, y que incluso que fomenta la cale borroca, dice. ¿Mantiene una posición crítica con la política de sanciones de la Unión Europea a Venezuela? La postura de la Unión Europea frente a Venezuela me parece aberrante, además de inútil. Lo hemos visto con el bloqueo de Cuba. Yo conozco mucho Venezuela y el chavismo existe, tiene una base social compacta. Fui acompañante electoral en las elecciones y estuve en unos 30 colegios electorales. Los interventores de la oposición hacían su trabajo. Se apoya a una gente que fomenta el terrorismo callejero, la cale borroca. Política de la Unión Europea aberrante, cuando la Unión Europea ni siquiera se ha pronunciado. Somos tan timoratos en Europa que no nos hemos pronunciado, y al contrario que Canadá o Estados Unidos o Argentina o Brasil o Colombia, que han dado apoyo rápidamente a Juan Guaidó, nosotros por ahora nos mantenemos al margen. Y dice además que la oposición fomenta el terrorismo callejero. Esta gente, para ellos, Otegi es un hombre de paz y los terroristas es la oposición. Lo que pasa, irse a Alsasua cuando fuimos los tres partidos políticos, uno sin representación, pero con representación en la vida política social en España, los provocadores éramos los que fuimos a Alsasua a reivindicar la españolidad de una zona, a defender a guardias civiles. Eso es lo que no, esa es la doble vara de medir. Y este buen señor, sinceramente, me parece, bueno, pues creo que se califica por sí mismo y no quiero quedarme a su altura, porque es que me parece aberrante, sinceramente, cuando está muriendo gente a tiros, está muriendo gente porque no hay dónde comer. 9 kilos decían que había perdido de media los venezolanos. ¿De verdad? Cuando estamos hablando de 30 años atrás, Venezuela, que era uno de los países más ricos en Sudamérica, pero bueno, pero es que sinceramente hay cosas que rayan más que la mala educación, sinceramente. Y Sergio, imagínate que finalmente, Dios lo quiera, todo esto acaba saliendo bien, que cesan las muertes, que Maduro por fuerza o por convicción o por, en fin, vergüenza torera acaba marchándose. Juan Guaidó es un presidente interino, convoca elecciones, la oposición gana las elecciones y el país se estabiliza. Ponte que lleguemos a esa situación, que ahora mismo está bastante lejos de que esto ocurra, porque la incertidumbre es total. ¿Cuántos años tienen los venezolanos por delante para tener una patria más o menos, en fin, dinámica, para revertir la pobreza, para crear clases medias, para que la riqueza vuelva a Venezuela, para que cesen los asesinatos, que es el país más inseguro del planeta? Es decir, cuantísimo trabajo hay por delante. En el mejor de los casos, porque en el peor es que nos quedamos como estamos. Es un trabajo de verdad hercúleo el que tiene que hacer Venezuela para salir de ese atolladero. Sin embargo, hay una parte muy positiva que lo hemos visto en Europa y en aquellos países que han sufrido guerras, que han sufrido éxodos, porque lo que ha sucedido ahora en Venezuela ha sido un verdadero éxodo económico. O sea, es la primera vez, se ha calificado, ya hay economistas que lo califican de ese modo, 5 millones de personas en periodo de no guerra que ha salido de un país. Nunca visto. Y se le denomina un éxodo económico. Decirle que lo bueno que tiene es que los venezolanos tienen una alta formación, tienen también unas conexiones con Europa y con España muy estrechas, también con Estados Unidos, y eso puede hacer que vuelva la inversión, que vuelva la estabilidad jurídica esencial para las inversiones, para el trabajo, para el empleo. Bueno, yo creo que esa es la parte positiva de todo ello, pero estaré de acuerdo contigo que como mínimo unos 10 años buenos... en el mejor de los casos, una década. Sí, para poder estabilizar el país. Bueno, Ciudadanos tiene fama de partido europeísta, de hecho hace bandera de la Unión Europea. Es quizá el partido más europeísta de nuestro país. Albert Rivera dice que Cataluña es mi tierra, España es mi país, Europa mi futuro. ¿Qué opinión tienes
respecto del papel de la Unión Europea en la crisis venezolana? Porque no nos hemos pronunciado. Pues una de las cosas que, a pesar de que somos europeístas, no quiere decir que no seamos críticos, y somos muy críticos, especialmente con lo que esta burocracia que tenemos en Europa, que es indignante, y ahora es el mejor ejemplo. Nosotros abogamos por una Unión Europea, sí, y España tiene que tener un mayor peso. Lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado cuando tenemos la posibilidad de liderar diferentes proyectos, diferentes situaciones, y qué mejor caso. O sea, lo que no puede ser es que queramos más Europa, o que queramos pertenecer a Europa, o que queramos tener una importancia en Europa mayor de la actual, pero vamos mirando hacia otro lado. Desde Zapatero y luego con Mariano Rajoy, España no ha pintado nada en la Unión Europea. No porque no se quiera, sino por desidia, tanto de Zapatero como de Mariano Rajoy. Hay que decir que lo hizo bien Felipe González con la entrada en la Unión Europea, y además también con los fondos FEDER, que ayudaron muchísimo a España, y también luego José María Aznar con la entrada de España en la zona euro, algo que parecía imposible en un inicio. Hay que reconocer lo que se hizo bien, pero luego los mismos partidos pues han sido absolutamente otra cosa, hoy son otra cosa, y lo que tenemos son las consecuencias tanto de Pedro Sánchez, de Zapatero, Mariano Rajoy y hoy Pedro Sánchez. Creo no. Va a ser así. Tanto Ciudadanos como el Partido Popular en el Europarlamento, en Bruselas, van a poner a disposición, a sacar una iniciativa para que los eurodiputados voten respecto del reconocimiento de Juan Guaidó. Creo que es así, ¿no? Así es. Y me parece, sinceramente, que creo que los, lo puedo decir porque me parece que hay que ser honesto con eso, el Partido Popular en este caso se ha comportado de una manera como se debe hacer. Y creo que Ciudadanos lo ha hecho también liderando este tema. Creo que con honestidad es así lo que se tiene que hacer. O sea, hay unos principios ahora fundamentales en la que hay varios partidos en los que estamos de acuerdo y otros se oponen de una manera de verdad que no tiene ningún tipo de sentido, cuando deberíamos estar todos los partidos políticos liderando todo lo que está sucediendo. Bueno, pues Sergio Brabezo, yo creo que ha quedado muy clara. Gracias. La postura de Ciudadanos, tanto en el conflicto de los taxis como en este conflicto que existe en Venezuela, claro como el agua. Que sepan que esas imágenes que veían hasta hace bien poquito de directo eran las imágenes de la localidad malagueña donde están buscando al niño Julen, y que está el rescate ya en su última fase. Están apenas 40 centímetros los mineros de donde se supone que está Julen, y será en las próximas horas, quizá minutos, que se recupere, Dios quiera, que el cuerpo con vida de Julen. Toda la información en el informativo con el que les dejo ya. Buenas noches, buen fin de semana.